¿La dedicación desinteresada merece la traición? En mi vida pasada, llevé a todos a morir por el mundo solo para ser maldecido a cambio. Después de renacer por una vez, solo quiero vivir una vida egoísta. En ese entonces, luchaba en un charco de sangre, forzándome a activar la última pizca de magia de percepción en mi cuerpo, exprimiendo unos cuantos jadeos entrecortados de mi garganta. Si hubiera otros supervivientes en este campo de batalla, con que solo se movieran o hicieran un sonido, estaría bien. Me aferré a un último destello de esperanza y expectación, pero los alrededores estaban terriblemente silenciosos, ni un atisbo de respuesta, y yo mismo estaba a punto de colapsar. Ese gran emperador que fue el primero en la historia en unificar el territorio demoníaco, llevando a la humanidad al borde de la extinción. Para resistirlo, lideré resueltamente a todos los magos de la Torre Blanca, cargando con la pesada misión de proteger a todos los seres vivos, embarcándome en este peligroso viaje contra los demonios para proteger el futuro de la humanidad. Mis compañeros y yo nunca retrocedimos ni un centímetro, incluso si significaba consumir nuestras almas. Cuando el emperador cargó con las fuerzas de élite demoníacas, luchamos valientemente hasta que se agotó nuestro último rastro de esencia mágica. Y finalmente, con la oportunidad que mis compañeros compraron con sus vidas, le di muerte al emperador. En el último momento de mi vida, vi a una dragona. Ella era la última dragona del mundo, y también la observadora que registraba la historia. Dijo: «Maestro de la Torre Blanca, tengo buenas y malas noticias para ti». Le pedí que me diera primero las malas noticias. La mala noticia era que el ejército demoníaco atacó la Torre Blanca en venganza. La torre fue destruida. Los libros de magia y los materiales de investigación fueron casi todos quemados. La buena noticia era que el ejército real llegó antes de lo esperado y salvó a algunos supervivientes. Luego me preguntó si me arrepentía de la elección de hoy. Se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de pronunciar ni media frase. Preguntó en voz baja si tenía últimas palabras. Solo le rogué que cuidara de mis discípulos supervivientes. La dragona se inclinó respetuosamente, diciendo que los visitaría de vez en cuando. Rey, diciendo que nunca pensé que la noble raza de los dragones se inclinaría ante un simple mortal. Ella declaró con franqueza que yo merecía completamente tal respeto. Decir que no tenía remordimientos en esta vida sería falso. Puede que haya sido el mago más grande, pero no un buen líder. Si me dieran otra oportunidad, aunque me tacharan de villano, querría vivir una vida egoísta pensando solo en mi gente. Mi conciencia se hundía lentamente en una oscuridad infinita. Finalmente, sentí la punta del dedo de la dragona tocar suavemente mis ojos que no podían cerrarse. Una estrella fugaz cruzó el cielo como si añadiera la nota final a mi vida llena de arrepentimiento. Más tarde, la historia registró que el maestro de la Torre Blanca lideró a sus magos en una batalla a muerte contra el emperador demonio. A costa de la aniquilación total de cuerpo y alma, le dio muerte al señor de los demonios y trajo la paz al mundo. Pero los rumores populares se extendieron. Lejos de estar agradecida, la gente maldijo a los magos de la Torre Blanca como estrellas del desastre que trajeron demonios al mundo. 20 años después, el viento silbaba a través de la Torre Blanca. Las hojas entraban por el marco de la ventana, cayendo suavemente sobre mi cuerpo. De repente me senté, volcando el vaso de agua que acababan de darme. ¿Estaba soñando y durmiendo tan indefenso? ¿No estaba ya muerto en el campo de batalla? ¿Por qué sigue latiendo mi corazón? El emperador claramente atravesó y destrozó mi corazón. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos y preguntar algo, sonó un fuerte estruendo. El anciano de pelo amarillo abrió la puerta de una patada y entró en la habitación. Tenía la intención de dar un paso adelante y regañarme severamente, pero fue detenido rápidamente por el de pelo azul a su lado. Murmuré en voz baja, preguntándome por qué seguía vivo. El anciano de pelo amarillo intervino, diciendo que a él también le parecía bastante milagroso. Mi mirada recorrió las túnicas de la Torre Blanca en su cuerpo, mientras le ordenaba que informara la situación actual en detalle. Y el anciano de pelo amarillo se enfureció al instante, reprendiéndome airadamente por atreverme a darle órdenes. Antes de que terminara de hablar, su palma se abalanzó hacia mí con un impulso feroz. Mi corazón se tensó de repente, movilizando instintivamente la magia de mi cuerpo para condensar un escudo de viento para bloquear. Si su muñeca quedaba atrapada en la fuerza trituradora del escudo de viento, se rompería como paja, pero su palma se detuvo de repente. Mi escudo de viento acababa de formarse y luego desapareció. Estaba completamente atónito. ¿Qué era toda esta magia inútil? El anciano de pelo amarillo resopló fríamente, diciendo que aparentemente había puesto bastante esfuerzo en secreto. No me lo tendría en cuenta por ahora. Después de que el anciano de pelo amarillo se fuera, el de pelo azul se giró y me regañó por estar loco. Ignoré su interrogatorio, examinando en secreto mi cuerpo. Circuitos mágicos, volumen de magia, incluso la pureza de la magia, todo era absurdamente pobre. ¿Qué le habían hecho a mi cuerpo? Pregunté urgentemente la fecha actual, calculando en silencio que había estado dormido durante 10 meses. Pero el de pelo azul parecía completamente confundido, diciendo que solo había estado inconsciente 2 días como máximo. Había informado la fecha sin mencionar el año. Todavía necesitaba obtener información de mis discípulos, así que le dije a Blue Are que llamara a Ojos Púrpura para verme, o que Ojos Amarillos u Ojos Rojos también servirían.
Los ojos de Blue Ares se abrieron de par en par, preguntando por qué mencionaba a los traidores y cómo podía llamar a la maestra de la torre por su nombre directamente. Dijo que Ojos Púrpura había abandonado hace mucho la Torre Blanca por la Torre Roja. Ojos Amarillos robó libros de magia de alto nivel y huyó. Ambos eran traidores, y la Ojos Rojos que mencioné era ahora la maestra de la Torre Blanca. Además, las personas que mencioné ya no eran niños de 5 años. Pareció entender, diciendo que mi memoria debía haberse revuelto por completo mientras estaba inconsciente. Ya no pude contenerme, y luché por levantarme de la cama. Cuando vi ese extraño rostro joven reflejado en la ventana, me llevé un gran susto. Después de comprender a fondo la situación actual, me asombró darme cuenta de que había renacido 20 años después de mi muerte. El desarrollo actual era deslumbrantemente rápido. Esas cosas brillantes se llamaban farolas. Esa caja de hierro que corría era un coche. Y esta nueva escena trascendental fue todo gracias a la revolución industrial mágica. Las ciudades una vez en ruinas habían recuperado su vitalidad hacía mucho tiempo, pero no pude evitar recordar que cuando la extinción era inminente, los ojos de la gente estaban llenos de desesperación. Sin embargo, el asunto más urgente ahora era investigar la información del dueño original de este cuerpo. Siguiendo los recuerdos residuales del cuerpo, el dueño original fue adoptado por la Torre Blanca a los 10 años, ahora con 20. Nacido en una familia noble caída, pero era un mago de nivel 1 inadecuado, probablemente desesperado, razón por la cual se arriesgó a malversar fondos de investigación para comprar elixires ilegales, sin esperar nunca que lo llevara a la muerte. Mientras ordenaba los recuerdos, de repente sentí que algo andaba mal dentro de mi cuerpo. Había un poder mágico masivo y sin refinar en el interior. ¿Podría ser realmente por beber ese elixir ilegal? Espera, ¿qué era esta extraña sustancia? Guié ese líquido viscoso hasta la punta de mi dedo. En el momento en que goteó el líquido, una sensación intensa se extendió. Me incliné para mirar de cerca y descubrí que en realidad era una toxina mortal. ¿Por qué habría veneno en este cuerpo? Cerré los ojos para reflexionar un momento, ya teniendo claro en mi corazón lo que había pasado. Ese elixir ilegal era un artículo genuino y precioso que valía una fortuna. El problema era que alguien había envenenado en secreto este elixir, por la dosis de toxina residual y el momento del colapso del dueño original. Murió por envenenamiento. Pero usar un veneno mortal de tan alto nivel para asesinar a un mago de nivel 1 era un desperdicio, aunque no sabía quién le jugó esta broma a mi alma. Me dieron la segunda oportunidad de vida que más deseaba antes de morir, permitiéndome escapar de las ataduras del pasado y vivir una vida egoísta pensando solo en mi gente. Y esta extraña circunstancia de renacimiento fue realmente un buen comienzo para mí. Decidí pagar el costo de tomar prestado el cuerpo del dueño original con venganza. Siguiendo el débil aroma medicinal que quedaba en la botella, rastreé el camino hasta una taberna en los suburbios. Cuando destrocé el lugar, un lacayo informó de la situación al jefe. Un mago vino a desafiarnos, preguntando quién vendió el elixir. El rostro del jefe se ensombreció mientras maldecía, preguntando quién se atrevía a causar problemas en su territorio. Tras oír mi nombre, el jefe se burló, diciendo que yo era solo un mago teórico que solo conocía estrategias de papel. Pero el lacayo seguía preocupado, mencionando que el cliente que encargó mi muerte llevaba un anillo de la Torre Blanca. El jefe resopló inmediatamente en refutación, pensando que no serían tan estúpidos como para exponerse. Cuando terminó de hablar, abrí la puerta de la taberna de una patada y entré. Me burlé por dentro. Nunca esperé que tanta gente estuviera involucrada en esto. El jefe se levantó bruscamente, reprendiendo severamente mi ofensa. No me molesté, solo les hice una seña para que continuaran su conversación anterior. El rostro del jefe se puso azul como el hierro, diciendo que si no lo había oído, podía dejarme ir, y luego ordenó a sus hombres que me silenciaran. Sus subordinados desenvainaron inmediatamente sus espadas y cargaron contra mí. Mientras el jefe esperaba para ver el espectáculo, mi mirada se volvió fría. Ya que se apresuraban hacia su muerte, no tenía necesidad de ser cortés. Grité cuchilla de viento. Una feroz cuchilla de viento pasó como un relámpago mientras el cuerpo del subordinado caía. Su cabeza también rodó por el suelo. Al ver la cabeza rodando por el suelo, mi corazón vaciló inexplicablemente. De todas las muertes, tenía que ser la decapitación. Esto me recordó inmediatamente la cabeza del emperador. El jefe se asustó de muerte con esta escena, sacando frenéticamente una pistola de su pecho. Su mano temblaba mientras apretaba el gatillo. La bala silbó hacia mí. No sentí ninguna magia adherida a esta cosa, así que activé inmediatamente un escudo de viento, bloqueándola firmemente. El jefe se quedó boquiabierto de la sorpresa. Aunque este artilugio era bastante interesante, es mejor devolvérselo a su dueño. Chasqueé los dedos y la bala regresó inmediatamente por su trayectoria, disparándose contra el cuerpo del jefe. El jefe escupió sangre de repente y cayó al suelo. Me acerqué y me senté frente a él diciendo que corté el sonido, que no fantaseara con que alguien vendría. Luego le dije que respondiera honestamente a mis preguntas y revelara quién los contrató. Pero el jefe apretó los dientes y se negó a hablar. Levanté el pie y le pateé la cara. En realidad valoraba más el orgullo que la vida. Eso contaba como tener agallas. Aumenté ligeramente la presión bajo mi pie, pisando fuerte su nariz, forzando viento en su cuerpo, hinchándolo al instante.
Lo miré, aconsejándole que dijera la verdad rápidamente o lo haría explotar. Los labios del jefe temblaban mientras suplicaba piedad repetidamente. Chasqueé los dedos para retirar el viento, diciéndole que confesara honestamente. Jadeó y dijo que esa persona le dio el elixir y el dinero, diciéndole que me vendiera el elixir barato. Esa persona llevaba una túnica que ocultaba su apariencia con un anillo de la Torre Blanca en su mano. Me burlé por dentro. El anillo era muy probablemente una cortina de humo para engañarlo. El jefe recordó algo de repente, añadiendo con urgencia que esa persona tenía un aroma a menta fresca que enfriaba la nariz. No se sabe nada más. Arqueé una ceja, preguntándole si no temía sufrir la venganza de la Torre Blanca después de matarme. Desvió la mirada evasivamente, diciendo que la situación de la Torre Blanca era precaria y no se preocuparían por esas cosas. Así que le insistí sobre la situación de la Torre Blanca. El jefe parecía sorprendido de que yo no lo supiera. Le expliqué sin expresión que había perdido la memoria tras beber el elixir. El jefe se disculpó rápidamente varias veces, esforzándose por levantarse y buscar los materiales pertinentes. Se tambaleó para sacar una pila de papeles y los puso sobre la mesa, colocando también allí la comisión. Tomé los materiales. Mi mirada se fijó directamente en las entradas relacionadas con la Torre Blanca. El material indicaba que tras la muerte del emperador, se estableció una festividad nacional, el Festival de la Noche Blanca. El emperador concedió a la Torre Blanca 30 años de exención de impuestos para conmemorar a los grandes magos. ¡Qué tremendo favor! Sin embargo, el año pasado, la Torre Blanca seguía ocupando el último lugar entre todas las torres en rendimiento. Los expertos señalaron que el mayor problema era la falta de magia de alto nivel. La familia real declaró que en el Festival del Caballero Blanco de este año se anunciarían importantes noticias sobre la Torre Blanca. Que la Torre Blanca careciera de magia de alto nivel me desconcertó. En aquel entonces, para evitar esta situación, había confiado todos los materiales de magia de alto nivel a discípulos de confianza. Este asunto necesitaba una investigación aparte. Le pregunté al jefe sobre la situación reciente de las 4 grandes torres. El jefe respondió rápidamente. La Torre Amarilla del Este controlaba el rayo y abrió la gran era industrial mágica, ayudando en muchos inventos que marcaron una época, como las farolas y los coches. La Torre Azul del Sur se encargaba del negocio del agua potable, el apoyo agrícola y la industria. La Torre Roja del Oeste, ubicada en el desierto abrasador, cooperaba con el ejército, monopolizando misiones de combate como someter a las bestias mágicas. Fruncí el ceño con fuerza, preguntando qué estaba haciendo ahora la Torre Blanca. El jefe respondió honestamente. La Torre Blanca se encargaba de las entregas. Me quejé en el acto. ¿Entregas? ¿Qué clase de negocio ridículo era este? El jefe explicó rápidamente que los repartidores de la Torre Blanca o corredores del viento podían volar por el aire. Las entregas eran rápidas y seguras. Me quedé estupefacto. ¿Corredores del viento? ¡Qué título tan absurdo! Absolutamente humillante. Exclamé que en el pasado, los magos de la Torre Blanca surcaban los cielos, invocando viento y lluvia en los campos de batalla. Esa apariencia libre y valiente fue una vez comparada con las águilas por el mundo. ¿Qué idiota creó un negocio tan risible? El jefe dijo, con cuidado, supuestamente el actual maestro de la Torre Blanca. Mi corazón se hundió. Esa era mi niña. Con impotencia, continué preguntando qué eran el negocio del agua potable y el apoyo agrícola. ¿Cómo es que el negocio de las pociones se convirtió en el negocio de la Torre Azul? El jefe respondió que la Torre Azul era la líder en el mercado de pociones, casi monopolizando todo el mercado. En cuanto al negocio del agua potable y la agricultura, vendían agua limpia a precios altos y ayudaban con la lluvia en las zonas de sequía. Lo miré confundido. ¿Qué? ¿Había que pagar por el agua limpia? El jefe sonrió, diciendo que últimamente la gente rica solo bebía de esa. En resumen, los beneficios comerciales de la Torre Blanca estaban muy por detrás de los de otras torres. El Festival de la Noche Blanca era su última oportunidad para demostrar su rendimiento, y faltaban menos de 7 meses para el festival. De repente, el jefe se agarró el pecho, temblando sin parar. Había reunido suficiente información. ¿Debería salvarlo? El libro de cuentas registraba densamente los actos malvados acumulados como incendios provocados, violencia, usura ilegal, extorsión y asesinato a sueldo, escoria cuyas manos estaban manchadas con tratos sucios. ¿Aún quería que lo salvara? Esta clase de basura solo se limpia con la muerte. Dejando atrás las palabras en tu próxima vida, sé una persona decente. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. La Torre Blanca al amanecer tenía un aire frío. Abrí la puerta de mi habitación, mis pasos algo inseguros. No pude evitar quejarme. ¿Qué clase de cuerpo destrozado era este que se debilitaba después de usar magia básica unas pocas veces? En mi estado actual, ¿no podría usar esa magia? La magia única que me convirtió en el mago más grande de la historia humana. Archivo de viento. Intenté condensar la magia, pero se dispersó por completo tan pronto como se reunió. Todavía necesitaba comprender mejor la condición de este cuerpo. Mientras escaneaba la magia, también podría buscar más información. Tomé un libro de registros de la mesa, hojeando los archivos sobre el dueño original. El dueño original era el heredero de una familia de un conde, el único superviviente de un incendio en una mansión. Una vez fue un genio observado por toda la nación.
Todas las torres y facciones lucharon ferozmente por reclamarlo. Además, mientras estudiaba en la Academia de Magia del Imperio, obtuvo calificaciones perfectas en todos los exámenes escritos durante 6 años consecutivos. Los artículos que publicó de forma independiente mostraban un talento extraordinario sin reservas. Al leer esto, me pregunté, ¿cómo podía un genio seguir siendo de nivel 1 a los 20 años? Justo entonces vi una introducción que decía que, si no hubiera contraído el síndrome de pérdida de magia, definitivamente se habría convertido en un mago de élite representativo de esta era. Si ese era el caso, tenía sentido que todavía fuera de nivel 1. Aunque entendiera la magia mejor que nadie, en realidad no podía usarla. Justo entonces terminó el escaneo. Extendí la mano para confirmar los resultados. Después de revisar cuidadosamente la situación, mis pupilas se contrajeron bruscamente. Esto no era el síndrome de pérdida de magia en absoluto. Claramente alguien lo había saboteado en secreto, atando los circuitos de su cuerpo. El síndrome de pérdida de magia, como su nombre indica, era una enfermedad persistente que dificultaba la circulación y acumulación normal de magia. Los magos normalmente podían construir circuitos mágicos en sus 20 circuitos corporales, con un nivel determinado por el número de circuitos mágicos construidos. Pero una vez contraída esta enfermedad, todas estas condiciones básicas se volvían inválidas, incluso pasando toda una vida entrenando. Sería difícil superar el nivel 3, pero la situación del dueño original era diferente. Los circuitos de su cuerpo no estaban enredados de forma natural. Alguien los ató deliberadamente en nudos ciegos. Si este chico era realmente un genio, debió haberse dado cuenta hace mucho tiempo de que no tenía el síndrome de pérdida de magia. Me levanté y caminé hacia la estantería para buscar. Si dejó un diario, quizás podría encontrar pistas. Según la declaración anterior de Bluare, el dueño original solía entregarse al vino y a las mujeres, viviendo aturdido. Pero, ¿y si todo esto fue actuado deliberadamente por él? Sabiendo que alguien bloqueó sus circuitos e incluso quería quitarle la vida, actuó deliberadamente como un vago. De esta manera, caer en la tentación del elixir ilegal tenía sentido. Incapaz de confiar en nadie, quería quitarse los grilletes por sí mismo. Bajé una pila de libros que el dueño original dejó en la estantería y los esparcí todos sobre la mesa. Mientras buscaba, un libro llamó mi atención, titulado Reinterpretando la magia básica. Hojeé casualmente algunas páginas, y la conmoción en mi corazón se hizo más fuerte, desde los defectos de las cuchillas de viento hasta las ventajas de la evasión del viento de la magia defensiva, y cómo mejorar con métodos prácticos, todo analizado con extrema minuciosidad. El escudo de viento mejorado que propuso el dueño original era bastante similar a un concepto mágico que yo había escrito en aquel entonces, pero en conceptos centrales y principios subyacentes tenía diferencias esenciales con los escudos de viento puramente defensivos tradicionales. No pude evitar suspirar por dentro. Claramente era incapaz de usar magia directamente, y aún así simuló y probó tantas cosas en su mente. Investigar la magia básica a tal profundidad, el talento de este chico realmente hacía honor a su reputación. Además, solo con este libro, pude sentir la dedicación y el esfuerzo del dueño original hacia la magia. Cuando llegué al final y vi ese pequeño texto en la conclusión del libro, supe la verdad. Resultó que el dueño original conocía desde hace mucho tiempo la condición de su cuerpo, pero incluso viéndolo todo, solo podía soportar en silencio este tormento y desesperación a solas. Me levanté lentamente, con las emociones difíciles de calmar, pequeño mago que no se rindió a su cruel destino, recorriendo el largo y solitario camino. Juro en nombre del 17º maestro de la Torre Blanca, los grilletes que no pudiste quitarte los quitaré yo en tu lugar, y los despreciables que cruelmente rompieron tus alas, les haré pagar el precio de sus pecados. En algún momento, me había quedado dormido. En mi sueño, caminaba por el familiar jardín de la Torre Blanca. Una voz familiar de un niño llegó de repente a mis oídos. La escena del pasado apareció inmediatamente ante mis ojos. 3 niños pequeños se reunieron a mi alrededor. Fruncí el ceño. Era esa maldita maldición del sueño actuando de nuevo. Los despreciables medios del varón de las pesadillas del reino demoníaco, haciéndome enredar en recuerdos del pasado cada vez que dormía. Pensé que renacer en este nuevo cuerpo podría escapar del tormento de esta maldición. Parece que esta maldición no tenía nada que ver con la carne, sino que estaba profundamente grabada en mi alma. Pero afortunadamente, las escenas de mis discípulos que aparecían en sueños no se habían torcido ni distorsionado. Fue cuando les enseñé sobre el sistema de poder mágico. Sonreí y dije que la magia en realidad se dividía en 4 tipos: mejora, velocidad, armonía y especial. Ojos Púrpuras preguntó de inmediato si la Torre Blanca abogaba por el sistema de armonía. Respondí que sí, porque era el que mejor se adaptaba a la magia de viento. Ojos Rojos inclinó la cabeza y preguntó si a cada torre le gustaban sistemas diferentes. Expliqué pacientemente que cada torre tenía características diferentes. La Torre Amarilla era del sistema de velocidad. La Torre Roja era del sistema de mejora. La Torre Azul y la Torre Blanca eran representantes del sistema de armonía. Ojos Amarillos levantó la mano diciendo que quería el sistema de velocidad. Le dije gentilmente que el poder mágico era innato y no se podía elegir. Entonces, en el sueño, me agaché. Dibujé una fórmula simple en el suelo y les pedí a cada uno que probara sus atributos de talento.
Ojos Rojos cerró obedientemente los ojos. Su pequeña mano temblaba ligeramente mientras lo intentaba. Observé la suave magia que flotaba a su alrededor, sonriendo al decirle que era del sistema de armonía. Ojos Rojos dijo felizmente de inmediato que era igual que el maestro, su rostro lleno de alegría indisimulada. Los ojos amarillos, al ver esto, se apresuró a hacer la prueba. Momentos después, vitoreó emocionado. Le salió el sistema de velocidad que quería. El siempre silencioso Ojos Púrpuras floreció con una aura mágica única en forma de flor alrededor de su cuerpo, pero levantó la vista decepcionado preguntando si el talento realmente no se podía cambiar. Me agaché para decirle suavemente que, entre todos los magos, el sistema especial solo comprendía el 0,2%, siendo extremadamente precioso. Él bajó la cabeza, diciendo en voz baja que le gustaba el sistema de armonía y quería ser como el maestro. Me reí entre dientes, diciendo que originalmente había planeado darle al estudiante del sistema especial la mayor parte del tiempo de guía personal. Ojos Púrpuras levantó la vista de repente, con los ojos brillando de anticipación, preguntando si realmente le daría la mayor guía personal. Después de obtener la confirmación, extendió inmediatamente su pequeña palma, queriendo que hiciéramos una promesa de meñique. Me quedé quieto observando la escena del pasado, las comisuras de mi boca, formando inconscientemente una leve sonrisa. En aquel entonces, todos eran todavía niños inocentes, puros y hermosos. De repente, una dura transmisión me sacó del sueño y me devolvió a la realidad. La transmisión me notificó que me presentara inmediatamente en la oficina 4202. Me levanté e instintivamente examiné la condición de mi cuerpo, encantado. De los 20 nudos originales atados a muerte, 12 se habían desatado, y a medida que los circuitos se abrían, subí directamente al nivel 2. Nunca pensé que después de vivir tanto tiempo, tendría un día en el que estaría feliz por alcanzar el nivel 2. De pie en la puerta de la oficina, levanté la mano para llamar. El anciano de pelo amarillo me vio entrar y me preguntó si me sentía mejor. Asentí vagamente, mirando al maduro y sereno él ante mí. Mi corazón se llenó de emoción. El anciano de pelo amarillo en realidad fue mi subalterno. Ahora, a los 45, ya se había convertido en un anciano capaz. En aquel entonces, era honesto y serio, siempre pegado a mí llamándome senior y haciendo preguntas. Después de que me convertí en maestro de la torre, corría atendiéndome a diario, bastante adorable. Pensando en esto, un rastro de sonrisa satisfecha apareció en mi rostro. Al verme sonreír, el rostro del anciano de cabello amarillo se oscureció de repente, diciendo que había recibido informes de la muerte del jefe de la familia Gordon y del capitán del equipo de acción. Me miró fijamente, con tono serio, diciendo que la familia Gordon y el equipo de acción exigían total responsabilidad. Me encogí de hombros, diciendo que tenía razones legítimas de autodefensa. Esos tipos planeaban asesinarme. Mientras hablaba, saqué el elixir envenenado y el libro de contabilidad que registraba su encargo de asesinato y el pago. El anciano de cabello amarillo tomó el libro para examinarlo cuidadosamente. No solo registraba los detalles del asesinato, sino que las cantidades marcadas también coincidían completamente con la tarifa del encargo. Después de leer, reflexionó un momento, diciendo que este asunto se cerraría como legítima defensa. Le di las gracias y le pedí un favor personal, diciendo que quería conocer al maestro de la torre. Al oír esto, el anciano de cabello amarillo dijo que la petición no era difícil. También mencionó que yo solía discutir asuntos relacionados con la magia con el maestro de la torre antes, pero para reunirme con él, tomaría al menos medio año. Murmuré para mis adentros. El dueño original en realidad discutía a menudo sobre magia con Ojos Rojos, pero si tuviera que esperar medio año, el festival de la Noche Blanca ya habría comenzado, y todo sería demasiado tarde. El anciano de cabello amarillo explicó que el maestro de la torre estaba ausente, ocupándose específicamente de varios casos de encargos complicados. No pude evitar preguntar por qué asuntos tan triviales necesitaban que el maestro de la torre los manejara personalmente. El anciano de cabello amarillo suspiró, diciendo que a la Torre Blanca actualmente no le quedaban magos de alto nivel. Rápidamente pregunté qué nivel tenía el maestro de la torre ahora. El anciano de cabello amarillo respondió que era un mago de alto nivel 7. Estaba aún más seguro de que necesitaba encontrar al discípulo que consiguió los materiales en aquel entonces, y preguntarle claramente. Después de charlar me di la vuelta para marcharme. En el momento en que me fui, el vicemaestro de la Torre Blanca entró en la oficina. Dijo que originalmente quería aconsejar al anciano de cabello amarillo que no fuera demasiado duro conmigo. Parecía que ya me había dado una lección. El vicemaestro dijo que él me trajo y que siempre se había preocupado por mí, diciendo también que la magia básica no podía alcanzar este nivel en 1 o 2 días. Debo haberme esforzado considerablemente en privado. Al oír esto, el anciano de cabello amarillo asintió pensativo, diciendo que podría ser más trabajador de lo que imaginaba. El vicemaestro sonrió diciendo que eso era genial, y luego sugirió ir juntos a la oficina para una reunión. Mientras tanto, probablemente había visto a mis discípulos en el sueño, así que no pude evitar venir al jardín a pasear y mirar. Un conserje anciano de pelo blanco se acercó, llamándome por mi nombre con entusiasmo, diciendo que lamentaba que hubiera tenido un accidente y perdido todos mis recuerdos, y también recordando con nostalgia los días en que venía a charlar con él. Murmuré para mis adentros.
La noticia de mi amnesia se ha extendido demasiado. Para entender mejor el pasado del dueño original, le seguí la corriente preguntando si podríamos seguir charlando en el futuro. El conserje anciano se rió, agradeciéndome la sugerencia pero diciendo que sería difícil porque pronto dejaría la Torre Blanca para no volver. Le pregunté rápidamente si había encontrado alguna dificultad. El conserje suspiró, diciendo que ahora en este departamento solo quedaba él. Lo que lo sostuvo durante los largos años fue el discurso del anterior maestro de la torre en la ceremonia de inauguración. Ese maestro de la torre dijo que en esta torre todos eran necesarios, así que por favor vivan con orgullo como parte de la Torre Blanca. Dijo que quizás sonaba ridículo, pero desde ese momento realmente sintió que era parte de la Torre Blanca y trabajó duro hasta ahora. Le dije solemnemente que esto no era ridículo en absoluto, realmente lo pensaba. Los ojos del conserje anciano se enrojecieron mientras daba las gracias, pero cambió de tema diciendo que había decidido renunciar. El conserje dijo, también deberías saber que la situación de la Torre Blanca es muy difícil ahora, especialmente haciendo el trabajo de gestión de instalaciones. Podía sentir más profundamente que la situación financiera de la torre era mucho peor que antes. Y el próximo mes, su tiempo de trabajo aquí alcanzaría los 40 años. Recordé que aquellos que dedicaban 40 años a la torre podían obtener suficiente dinero para comprar una casa en una gran ciudad. El conserje sonrió amargamente, diciendo que la Torre Blanca actual no podía producir tanto dinero. ¿Para reunir esa cantidad? ¿Quién sabe cuántas personas tendrían que arriesgar sus vidas aceptando encargos de alto riesgo? Pensando en esto, realmente no podía sentirse tranquilo aceptando ese dinero. Después de todo, la Torre Blanca había sido durante mucho tiempo su segundo hogar. Tenía sentimientos encontrados. Nunca pensé que la Torre Blanca hubiera caído hasta este punto. Antes pensaba que la Torre Azul haciendo esos trabajos extraños era degradante, pero ¿quién era yo para menospreciar ese esfuerzo? Al menos ganaron bastante dinero y estaban disfrutando de la mayor edad de oro de la historia. Mientras que yo no dejé nada atrás, ni siquiera podía pagar bonificaciones a las personas que contribuyeron 40 años a la torre. El conserje anciano de repente me agarró la mano con urgencia, preguntando por qué apretaba el puño tan fuerte que estaba sangrando. Respiré hondo, reprimiendo a la fuerza la creciente culpa en mi interior, y le pregunté cuándo planeaba irse. El conserje anciano trajo un botiquín de primeros auxilios y vendó cuidadosamente mi herida, diciendo que planeaba irse en unas 2 semanas. Le dije que no necesitaba irse. Tenía una forma de resolver el problema de la bonificación. Le pedí que definitivamente me esperara. De vuelta en mi habitación, me senté en el escritorio reflexionando sobre métodos específicos y factibles. Actualmente, podía pensar en investigación, conferencias, aceptar encargos, pero recibir dinero de todo esto llevaba demasiado tiempo. Con mi estado actual de mago de nivel 2, ejecutarlos era realmente demasiado difícil. La única forma de alcanzar rápidamente el objetivo era el negocio de las pociones. Leí un artículo de noticias y, tras captar agudamente la oportunidad de negocio, me dirigí inmediatamente a la oficina del vicedecano. En ese momento, 2 ancianos y el vicedecano estaban en una reunión, discutiendo mi anterior malversación de fondos públicos. La anciana de finanzas abogaba por un castigo severo. El anciano de cabello amarillo abogaba por un trato indulgente. La anciana de finanzas replicó diciendo que un pequeño robo lleva a un gran robo. El anciano de cabello amarillo bromeó diciendo que la Torre Blanca era muy pobre. Esto enfureció a la anciana de finanzas, quien golpeó la mesa inmediatamente diciendo que deberían encerrarme en la cueva de reclusión para que reflexionara. El anciano de cabello amarillo se opuso, diciendo que encerrar a un novato de nivel 1 no produciría resultados. El vicemaestro también estuvo de acuerdo rápidamente, diciendo que el castigo de reclusión era de hecho demasiado severo. Propuso en cambio imponer una compensación triple por la apropiación indebida de fondos de investigación, mostrando un castigo razonable. La anciana de finanzas suspiró profundamente, diciendo que el castigo del vicemaestro era demasiado ligero. Pero pensándolo de nuevo, la Torre Blanca ya funcionaba con déficit. ¿Qué derecho teníamos a exigir una alta compensación a los magos? Además, la mitad de las instalaciones estaban inactivas, sin apenas fuentes de ingresos. Incluso vendiendo todo el equipo de las salas de fabricación de pociones, apenas se podría reunir para 3 meses de gastos de subsistencia. El vicemaestro se opuso firme e inmediatamente, diciendo que no podíamos vender el equipo por dinero bajo ningún concepto. Su tono era solemne al decir que aquí era donde los magos se reunían para hacer florecer nuevas verdades. No podíamos vender el futuro de la Torre Blanca solo para llenar nuestros estómagos ahora. La anciana de finanzas se burló, diciendo que futuro, si ya habían esperado 20 años. Al ver esto, el anciano de cabello amarillo la detuvo severamente para que no hablara negativamente. Pero la anciana de finanzas replicó que incluso si hubiera un genio sin igual que pudiera salvar la torre, al final no elegiría la decadente Torre Blanca. Aconsejó al anciano de cabello amarillo y al vicemaestro que afrontaran la realidad y abandonaran esas fantasías ilusorias. Considerar adecuadamente cómo ganar dinero para sobrevivir era la prioridad. Justo en ese momento, llamé a la puerta. Después de obtener el permiso del vicemaestro, abrí la puerta y saludé a todos. El vicemaestro habló primero, preguntando qué quería al entrar en ese momento.
Dije que tenía una propuesta y que quería que todos me dejaran ser responsable de un negocio. La anciana de finanzas se burló de inmediato, diciendo qué gracioso era. ¿Acaso había olvidado que acababa de malversar fondos de investigación hace unos días? Y aún así me atrevía a decir que quería hacer negocios. Ignoré su pregunta, diciendo que para recuperar mi memoria, había revisado periódicos anteriores y encontré que en el territorio de Bean había estallado una grave gripe, y se había emitido una orden de confinamiento. El vicemaestre dijo que también había visto esta noticia. Si la situación era cierta, sería terrible. La razón por la que era complicado es que esta gripe actualmente no tenía un tratamiento efectivo. En el pasado, la Torre Blanca podía desarrollar vacunas, pero la fórmula se perdió hace 20 años. Asentí en confirmación, diciendo que incluso la Torre Azul, que monopolizaba el mercado de pociones, estaba indefensa. Así que planeo empezar desde aquí, reiniciar el negocio de las vacunas que la Torre Blanca una vez vendió en exclusiva, generando ingresos para la torre mediante la venta de la vacuna contra la gripe cardena. Los ancianos de finanzas se burlaron, declarando abiertamente que esta propuesta no tenía ningún valor digno de ser escuchado. La torre y las principales compañías farmacéuticas invirtieron fondos masivos en magos de alto nivel durante 20 años sin crear una vacuna. Un mocoso de 20 años como yo absolutamente no podría hacerlo. No negué que todos habían fallado. También admití que, en efecto, tenía 20 años. Pero cambiando mi tono, dije solemnemente que era un genio con total confianza en que podía crear la vacuna, rogándoles a todos que invirtieran en mí. La anciana de finanzas estalló en el acto, preguntando qué broma estaba haciendo, y luego calculó una cuenta. Mis 17 solicitudes de fondos de investigación sumaban 800,000 PEVI, más algo malversado para comprar elixires ilegales. Se agitó más, burlándose de que yo era un joven amo mimado que no entendía los conceptos del dinero, y aún así me atrevía a presumir de ser un genio. El vicemaestre intervino para detenerla, diciendo que yo estaba presentando una propuesta de inversión formal como mago de la Torre Blanca. La anciana de finanzas, como anciana, estaba siendo demasiado grosera en palabras y acciones. La anciana de finanzas se disculpó a regañadientes. Al entender el contexto, finalmente comprendí por qué era tan hostil conmigo. Durante más de 10 años, el dueño original no había producido ni medio resultado de investigación decente, y aún así consumió fondos enormes. Como la anciana encargada de las finanzas, era comprensible que acumulara resentimiento. Pero al final, yo no era el dueño original, y mis habilidades no eran solo teóricas. El vicemaestre me miró, preguntando por qué estaba tan seguro de que lo que había estallado en el territorio de Bean era la gripe cardena. Les dije que, por supuesto, había pruebas sólidas, y les pedí a todos que fueran a la segunda página del periódico. Registraba que el arzobispo de la iglesia de Altair cambió repentinamente su itinerario durante una peregrinación para quedarse en un pequeño y remoto lugar durante un mes, celebrando oraciones de bendición. Esta acción era demasiado anormal. La iglesia de Altair adoraba a la Madre Tierra. Los 7 arzobispos parecían ser líderes religiosos limpios, pero eran todo lo contrario. Un arzobispo que quisiera alcanzar el puesto de cardenal arzobispo de la iglesia necesitaba fondos masivos para la elección. Su verdadero propósito en las paradas de la peregrinación era reunirse con nobles y comerciantes locales para recaudar ofrendas. Pero ese pequeño pueblo remoto era pobre y atrasado. No se le podía sacar mucho provecho. El anciano de pelo amarillo interrumpió, diciendo que la iglesia afirmaba que era para oraciones de bendición. Le respondí preguntando, eso era aún más extraño. ¿Por qué dar a una tierra sin beneficios unas oraciones de bendición tan costosas? Además, la ruta de peregrinación de la iglesia de Altair siempre era fija. Rara vez cambiaba temporalmente. Claramente, esto era un intento de retrasar la llegada al territorio de Vinesh tanto como fuera posible. Debes saber que si la iglesia se encontraba con accidentes o grandes desastres durante la peregrinación, se consideraría que habían enfurecido a la Madre Tierra. Para un arzobispo que deseaba de todo corazón postularse para cardenal, esto era equivalente a una sentencia de muerte política. El anciano de pelo amarillo se dio cuenta al instante, diciendo que esto significaba que el arzobispo ya sabía que en Vince había estallado la gripe cardena, por lo que deliberadamente retrasó el tiempo. La anciana de finanzas asintió, admitiendo que mi análisis dio en el clavo, digno de un mago teórico de alto nivel, pero también enfatizó que, en última instancia, solo era mi hipótesis. El vicemaestre admitió que podía entender mi afirmación y confianza, pero que lo sentía mucho. No podía proporcionar apoyo a nivel oficial. Después de todo, si se aprobaba este fondo especial, los otros magos perderían por completo los fondos para sus actividades. Dicho esto, expresó su disposición a invertir personalmente en mí. La anciana de finanzas se puso ansiosa de inmediato, a punto de hablar para disuadirlo, pero fue interrumpida por el vicemaestre levantando la mano. El vicemaestre dijo que solo tenía 30,000 PEVI, preguntando si tan poco dinero podría realmente crear una vacuna. Grité internamente, demasiado poco, lejos del plan original. Entonces me dirigí directamente a la sala de fabricación de pociones. Mirando el equipo inactivo durante mucho tiempo, rápidamente pensé en un plan B. Primero, usar estos 30,000 PV para hacer una muestra de la vacuna. Luego llevar la muestra a ese arzobispo para obtener financiación adicional. A quien esté más ansioso, a ese hay que sacarle el dinero.
Después de todo, la persona más preocupada por la gripe cárdena en este momento era él. ¿De acuerdo? Primero, recuperar la sensación de desarrollar pociones de aquel entonces. Me concentré en manejar los ingredientes medicinales. La sensación familiar de la operación volvió rápidamente. Dicen que los niveles son temporales, pero la habilidad es eterna. Esas palabras eran absolutamente ciertas. También preparé casualmente una botella de poción para recuperar la fatiga. Se acercaron pasos apresurados. Bluear entró cargando varias bolsas grandes de materiales medicinales, jadeando pesadamente. Tan pronto como entró, preguntó si tenía algo para calmar su sed. Le entregué la poción para recuperar la fatiga que acababa de hacer. Bluare tomó la botella y se la bebió toda, exclamando que sabía muy bien y que funcionaba de maravilla. Revisé los materiales que había traído. La calidad era excelente. Bluare parecía bastante orgulloso, diciendo que si la Torre Blanca realmente se hundía, simplemente volvería a ser un comerciante. Antes de que terminara de hablar, extendí la mano y le di un golpecito en la cabeza. Le expliqué que actué sin pensar, que era su culpa por decir tonterías. Bluare se cubrió la cabeza y murmuró, diciendo que los ancianos de finanzas lo habían enviado a ayudar, preguntando qué debíamos hacer ahora. Así que la anciana de finanzas era fría por fuera, pero cálida por dentro. Cogí un fardo de materiales y le dije que primero los moviera a la mesa de operaciones. El diario del dueño original lo dejaba muy claro. La Torre Blanca estaba llena de chicos talentosos pero problemáticos, como tornillos sueltos. Mientras pudieran recuperar el ánimo, definitivamente se convertirían en fuerzas importantes para la torre. Bluare, frente a mí, era uno de esos niños problemáticos. Ya que de todos modos sentía curiosidad por estas hierbas tóxicas, mejor aprovechar el momento y poner a prueba sus habilidades. Bluare dejó la pesada bolsa de materiales, frunciendo el ceño mientras decía: orquídea de cinturón negro, flor de árbol de montaña carmesí, hongo fantasma, hojas de flor de lágrima de niebla. Todas estas eran hierbas tóxicas peligrosas y difíciles de manejar. Según los métodos tradicionales, habría que hervir estas hierbas en agua durante 12 horas para eliminar las toxinas. Inmediatamente señalé que durante el proceso de ebullición, las toxinas se perderían junto con los componentes beneficiosos del material. Le pregunté casualmente a Bluare si había oído hablar de los bollos del país del mar. Usar una vaporera para eliminar las toxinas podría cocinar los materiales mientras se maximiza la conservación de los componentes efectivos. ¿Bluare? Gritó emocionado que era un método genial. Le expliqué que la vaporera solo ablandaba los materiales hasta un estado en el que se podían eliminar las toxinas. La desintoxicación real todavía necesitábamos completarla nosotros, los magos. Levanté la mano para liberar la magia de condensación al vacío, indicándole a Bluare que observara mis movimientos con atención. ¿Cómo separaba la toxicidad solo del vapor? ¿Qué dos tipos de magia activaba? ¿Y en qué proporción mezclaba el líquido para completar la preparación de la poción? Sostuve la poción terminada y le pedí que él también lo intentara. Bluare parecía preocupado, diciendo que solo parecía simple. Observé su proceso de condensación mágica, algo torpe. Empezando por la condensación al vacío, su control mágico era ligeramente inestable. No mucho después, Bluare se detuvo, admitiendo que no podía controlar dos tipos de magia simultáneamente. Sonreí levemente y le dije que yo le enseñaría. En realidad, una vez que entendías el principio, no era tan difícil. Le dije que intentara imaginar que ponía una partición en su mente. Usa una magia a la izquierda y la magia B a la derecha. Bluare cerró los ojos con escepticismo e intentó el método que le describí. Momentos después, dos poderes mágicos diferentes aparecieron de forma estable ante él. Asentí y lo felicité por comprender el lanzamiento dual. Al escuchar a Bluare decir, ¿por qué los mayores no enseñan cosas tan simples? Pensé para mis adentros que muchas personas no querían transmitir libremente a los novatos las técnicas que tanto les había costado comprender. Pero en aquel campo de batalla empapado de sangre, era imposible mantener convenciones tan egoístas. Para sobrevivir, todos compartían técnicas secretas a diario y discutían tácticas juntos. Lo que la Torre Blanca más necesitaba ahora era precisamente este tipo de modelo educativo activo y una atmósfera de intercambio de conocimientos abierto. Volviendo en mí, elogié a Bluare por su talento, por haberlo logrado al primer intento. Bluare se rascó la cabeza avergonzado, diciendo que se lo había explicado de forma clara y sencilla. Señalé los materiales apilados en la esquina, diciéndole que continuara. También sugerí con una sonrisa que usara un gran vaporizador para cocerlo todo de una vez. La eficiencia mejoraría considerablemente. Varias horas después, Bluare se quejó de que estaba casi agotado. Yo estaba contando seriamente los frascos de pociones ordenadamente dispuestos sobre la mesa. Justo en ese momento, el anciano de pelo amarillo entró corriendo urgentemente, diciendo que algo grave había sucedido. La Torre Azul y la compañía farmacéutica ya se estaban reuniendo con el arzobispo. El anciano de pelo amarillo parecía preocupado, temiendo que firmaran primero un contrato por el tratamiento con el arzobispo. Bluare entró en pánico al instante, gritando con urgencia que todo el tratamiento que habíamos hecho sería inútil entonces. El anciano de pelo amarillo suspiró, palmeando el hombro de Bluare para consolarlo. Pero yo negué con la cabeza, mi mirada decidida mientras decía que aún no había terminado. La gripe cárdena estaba clasificada como un desastre peligroso de clase B, y siendo así, todavía había un método que valía la pena intentar.
La escena cambió a una lujosa mansión. El arzobispo se sentó en el asiento principal, indicando solemnemente a los sirvientes que hicieran pasar a los invitados. El subordinado de la Torre Azul y el director de la compañía farmacéutica entraron uno al lado del otro, saludando respetuosamente al arzobispo. Después de que el sirviente los sentara a ambos, se fue. El arzobispo fue directo al grano, preguntando sobre el progreso en la fabricación del tratamiento para la gripe. El subordinado de la Torre Azul dijo con confianza que iba sobre ruedas. El rostro del arzobispo mostró placer al preguntar cuándo podría estar terminado. El subordinado de la Torre Azul añadió que después de pasar los experimentos y obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Imperio, podrían producir en masa, pero los ensayos clínicos no podían terminarse en 1 o 2 días. La expresión del arzobispo cambió ligeramente, diciendo que no tenía tanto tiempo para esperar. El subordinado de la Torre Azul prometió rápidamente completar todos los procesos de aprobación lo antes posible. Justo en ese momento, el sirviente volvió a llamar, diciendo que otro invitado solicitaba una audiencia. El arzobispo frunció el ceño, preguntando por qué nadie había informado con antelación que había otro visitante. El subordinado de la Torre Azul y el director intercambiaron miradas confusas. Abrí la puerta directamente, saludando con la cabeza a todos los presentes, y luego me presenté brevemente, declarando que venía a notificarles a todos una importante buena noticia. El arzobispo hizo una pausa, preguntando qué buenas noticias tenía la Torre Blanca. Dije que venía a vender el tratamiento para la gripe cardena. El arzobispo sonrió, diciendo que el momento era bastante casual. También bromeó diciendo que la Torre Azul no se había preparado para el trato. Respondí inmediatamente que la Torre Blanca ya estaba preparada para el trato en este mismo momento. El subordinado de la Torre Azul se puso de pie de un salto, refutando bruscamente que la Torre Blanca no tenía ni fondos ni tecnología para hacer el tratamiento para la gripe. El arzobispo me miró, con tono inquisitivo, preguntando si realmente había traído el tratamiento. Saqué una caja de madera de mi pecho y la puse sobre la mesa diciendo que esta era una muestra del tratamiento. Siempre que cerráramos el trato, cientos de miles de dosis podrían estar listas en una semana. El subordinado de la Torre Azul se puso ansioso, volviéndose para preguntar si este tratamiento había obtenido la certificación de aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Imperio. Respondí honestamente que no. Parecía haber encontrado un punto débil, diciéndole al arzobispo que no creyera mis tonterías, presumiendo que la Torre Azul tenía una larga historia y cooperaba con las mejores compañías farmacéuticas para poder hacer pociones excelentes. Me burlé de que la Torre Azul se atreviera a proclamar una larga historia antes que la Torre Blanca. ¡Qué audaz! El rostro del subordinado de la Torre Azul se ensombreció, diciéndome severamente que retirara esas palabras. Le pregunté a cambio, ¿acaso la primera torre en la historia del continente no fue precisamente la Torre Blanca? Resopló con desdén, diciendo que solo éramos 5 años más antiguos que la Torre Azul, y aún así presumíamos. Mi tono se volvió frío de repente, diciéndole que esos cortos 5 años eran alturas que generaciones de maestros de la Torre Azul nunca podrían alcanzar, incluso dedicando sus vidas enteras. Un abismo que nunca podrían cruzar, ni siquiera después de miles o millones de años. Esa era una acumulación histórica irreemplazable. Los subordinados de la Torre Azul todavía parecían desdeñosos. Le devolví la pregunta. ¿Había olvidado que hace 20 años la Torre Blanca monopolizaba el mercado de pociones? El subordinado de la Torre Azul dijo con furia humillada, ¿por qué sacar a relucir eventos pasados que ya nadie recordaba? Al oír esto, una asombrosa presión mágica emanó de repente de mi cuerpo, haciendo que el corazón de todos los presentes diera un vuelco. Pensé que el momento era el adecuado, y efectivamente, el sirviente irrumpió en la habitación sosteniendo un teléfono. El sirviente se inclinó a modo de disculpa, informando que el arzobispo había recibido una llamada urgente. Después de que el arzobispo respondiera, la voz emocionada de gratitud de Lord Bean se escuchó de inmediato. El arzobispo hizo una pausa preguntando por qué le estaba dando las gracias. Lord Bean dijo que agradecía al arzobispo por enviar el tratamiento para la gripe cardena, diciendo también que un anciano de la Torre Blanca le dijo que esto fue preparado en secreto por el arzobispo y la Torre Blanca, y que agradeciera la generosidad del arzobispo. Dijo emocionado que los pacientes que recibieron el tratamiento se recuperaron milagrosamente en solo unas pocas horas. El arzobispo lo entendió en su corazón. Su rostro mostró una sonrisa, preguntando si había efectos secundarios. Lord Beans respondió que no había ninguno, preguntando cuándo podrían recibir el segundo lote de medicina, mencionando específicamente que el anciano de la Torre Blanca dijo que este asunto debía ser decidido por el arzobispo. El arzobispo me miró, luego le dijo a Lord Beans que el segundo lote sería enviado inmediatamente una vez que estuviera preparado. Después de que el arzobispo colgara, admití con calma que todo esto fue un arreglo mío. El subordinado de la Torre Azul le dijo urgentemente al arzobispo que esto violaba claramente la ley alimentaria del imperio, rogándole que me castigara. Miré al subordinado de la Torre Azul, diciendo que no entendía la ley en absoluto, preguntándole si conocía la ley de guerra. El subordinado de la Torre Azul estaba furioso, diciéndome que no cambiara deliberadamente de tema. ¿Por qué estaba sacando de repente la ley de guerra?
Expliqué con calma que en las guerras pasadas con la raza demoníaca, lo que en realidad se cobró más vidas fue la plaga que se extendió después de la guerra. Los magos crearon tratamientos rápidamente entonces, pero esperar la aprobación de la ley alimentaria tomó demasiado tiempo, y como resultado, murieron innumerables personas. Su Majestad no pudo soportarlo, y añadió a la ley de guerra que los tratamientos especiales no estaban sujetos a la ley alimentaria del imperio. El subordinado de la Torre Azul refutó de inmediato, diciendo que estaba mintiendo, enfatizando que no estábamos en tiempo de guerra ahora. Expliqué pacientemente que el ser reconocido como tiempo de guerra se dividía en 3 categorías. La primera era declarar oficialmente la guerra a otras razas o naciones. La segunda era una rebelión que ocurriera dentro del imperio. Y finalmente, la tercera eran los desastres que ocurrieran en el nivel de peligro B o superior. Y la gripe cardena resultó ser un desastre natural de gran escala de clase B. El director de la farmacéutica empezó a sudar, diciendo que ellos también podrían enviar inmediatamente el tratamiento al territorio de Vin. El arzobispo los regañó con impaciencia por no entender la situación. Este duelo terminó en el momento en que el tratamiento de la Torre Blanca llegó al territorio de Vin. Además, Lord Vin ya creía que él y la Torre Blanca habían otorgado su gracia conjuntamente. El director de la farmacéutica dijo urgentemente que podían reducir drásticamente los precios, rogándole al arzobispo que lo reconsiderara. El arzobispo rugió enojado, reprendiéndolos por pensar que podían comprar su favor con esa miseria. Ambos palidecieron de miedo, inclinándose apresuradamente para disculparse. El arzobispo los regañó severamente, diciendo que ya era suficiente, ordenándoles que se fueran de inmediato. Cuando el subordinado de la Torre Azul pasó a mi lado, dijo que saldaría esta deuda tarde o temprano. Sonreí y le dije que la patente del tratamiento y la vacuna para la gripe cardena ya había sido registrada con la familia real por adelantado. Si querían vender el tratamiento que ya habían hecho, tendrían que pagar obedientemente las tasas de patente a la Torre Blanca o destruirlo todo si no estaban dispuestos. El subordinado de la Torre Azul apretó los puños, pero al final no se atrevió a decir ni una palabra más, marchándose indignado. El director de la farmacéutica se levantó, despidiéndose cortésmente del arzobispo. Cuando pasó a mi lado, ambos nos saludamos cortésmente con la cabeza. Justo en ese momento, percibí intensamente un aroma. Era una fresca fragancia a menta. Giré la cabeza bruscamente. El testimonio del dueño de la taberna apareció al instante en mi mente. Esa persona emanaba un refrescante aroma a menta que te enfriaba la nariz. ¿Pudo haber envenenado y matado en secreto al dueño original? Pero antes de que pudiera detenerlo, el director de la farmacéutica ya había salido por la puerta. El arzobispo sonrió y me indicó que tomara el asiento de enfrente. Luego fue directo al grano diciendo que, como la intención de cooperar estaba establecida, empecemos por el precio. Me preguntó cuánto planeaba cobrar, mencionando también que la oferta de la Torre Azul acababa de ser de 2 millones de PB. Reflexioné un momento y dije que queríamos 5 millones. Las pupilas del arzobispo se contrajeron bruscamente, preguntando sorprendido si hablaba en serio. Varias horas después, regresé a la Torre Blanca. La anciana de finanzas miró fijamente el cheque, con los ojos en blanco. Contó varias veces antes de atreverse a confirmar que la cantidad era en realidad 10 millones de PB. Me abrazó emocionada, con un tono íntimo como si fuera una persona completamente diferente. El vicemaestro de la torre tampoco pudo ocultar su sorpresa. Después de todo, el arzobispo nunca pagaría fácilmente un precio tan astronómico por un solo lote de tratamiento. Miré a todos. Una sonrisa se formó en las comisuras de mis labios, y dije que aún no habíamos calculado la tarifa de publicidad. Todos parecían perplejos, esperando que continuara explicando. Continué explicando que la Torre Blanca anunciaría públicamente que él recibió inspiración divina, previó la gripe cardena y ordenó específicamente a la Torre Blanca que preparara el tratamiento. Para él, que anhelaba el puesto de próximo cardenal arzobispo, simplemente no había razón para negarse, y quedó extremadamente satisfecho con este acuerdo, firmando finalmente el contrato por 10 millones de PB, el doble de mi precio inicial. El vicemaestro de la torre miró el enorme cheque sobre la mesa. Decidió retirar mi castigo y preguntó si alguien presente tenía objeciones. Todos negaron con la cabeza, indicando que no tenían objeciones. El vicemaestro de la torre se volvió hacia mí y dijo que si necesitaba algún apoyo, solo tenía que decirlo. Dije que necesitábamos reclutar magos de nivel 4 o superior. Cuantos más, mejor. El vicemaestro de la torre decidió inmediatamente un reclutamiento público, conmigo a cargo de seleccionar a los participantes. Y también hizo que la anciana de finanzas publicara de inmediato la información de reclutamiento dentro de la torre. También añadió las condiciones de reclutamiento. La sala de fabricación de pociones daría a los participantes generosos salarios diarios y proporcionaría 3 comidas con carne al día. Tan generosas condiciones atrajeron instantáneamente a muchos magos. Di una palmada, queriendo que todos se callaran, pero la escena seguía siendo ruidosa. Nadie estaba dispuesto a escuchar. La punta de mi dedo se movió ligeramente, lanzando un hechizo de silencio. Al instante, el clamor en la sala de fabricación cesó abruptamente.
Les dije a todos que hoy los había reunido para producir en masa la vacuna y el tratamiento de Cardena, y que necesitaba la ayuda de los veteranos. Los susurros se extendieron inmediatamente entre la multitud. Algunos se sorprendieron de que el reclutador fuera yo, el famoso genio problemático. Algunos se preguntaban qué podría hacerme rebajarme tanto. Otros cuestionaban cómo podía entender de farmacia, sospechando que estaba montando otra estafa, diciendo que había malgastado tantos fondos de investigación antes, y ahora de repente quería hacer un trabajo de verdad. No se lo creían. Me volví hacia Pelo Azul a mi lado, preguntando en voz baja si a esa gente de verdad le caigo mal. Pelo Azul se rascó la cabeza y dijo honestamente que yo solía ser arrogante y molesto, malgastando el presupuesto de investigación de la torre sin producir resultados decentes, solo bebiendo todo el día. Aunque aparentemente trabajabas duro en privado, la impresión de todos ya estaba fijada. Justo en ese momento, una belleza rubia salió de la multitud diciendo que las fórmulas de farmacia de la Torre Blanca se perdieron hace 20 años. Respondí que había restaurado con éxito las fórmulas. Todos estallaron instantáneamente en discusiones, diciendo que me había tragado tantos fondos de investigación y que realmente había producido resultados. La belleza rubia continuó preguntando si los efectos del tratamiento habían sido verificados. Respondí que el primer lote de tratamiento ya había surtido efecto en el territorio de Vin y que habíamos completado el contrato con la iglesia de Altair. La mirada de la belleza rubia se agudizó, diciendo que de esa manera la fórmula debía ser invaluable, cuestionando cómo me atrevía a compartir una tecnología tan preciosa con ellos. La miré directamente a los ojos, con tono calmado, diciendo que no entendía por qué los veteranos todavía se quedaban en la Torre Blanca. La belleza rubia se disgustó mucho al oír esto, encontrando mi actitud terrible. Se dio la vuelta para irse, diciendo mientras caminaba, que aunque no sabía cuál era el motivo oculto de este gran genio para decir tales cosas, nadie aquí quería oír semejantes tonterías. Cambié mi tono, diciendo que sabía a lo que los veteranos habían renunciado por la Torre Blanca. Al oír esto, los pasos de la belleza rubia se detuvieron mientras se giraba lentamente. Fui nombrando a todos uno por uno. La belleza rubia era una maga de nivel 5, que, debido a su talento único en farmacia y liderazgo, fue reclutada por la Torre Roja y múltiples compañías importantes 7 veces, y todas las rechazó. Otro mago de nivel 5, experto en artes de combate mágicos certificadas por la realeza, fue invitado a ser un mago exclusivo del Palacio Real, pero finalmente declinó esta propuesta. Otro mago de nivel 5. La Academia de Magia del Imperio le había ofrecido puestos de instructor en todas sus ramas 4 veces, y él las rechazó firmemente todas. Y una maga de nivel 4, la Torre Amarilla, intentó reclutarla repetidamente por su alquimia creativa, pero finalmente fracasó. Miré alrededor de la sala y dije que, además de los veteranos nombrados, todos los demás presentes debían haber recibido invitaciones generosas similares. Si fuera yo quien enfrentara condiciones tan tentadoras, podría no haber sido capaz de resistir hace mucho tiempo, pero los veteranos nunca se fueron. Ahora la Torre Blanca se enfrentaba a su invierno más severo, en una situación en la que ni siquiera podíamos pagar las bonificaciones de los empleados. Aunque todos ustedes podrían ir a lugares más cálidos y ricos, aún así eligieron quedarse en este frío amargo. Si ni siquiera puedo confiar en gente tan sincera como ustedes, entonces ¿en quién puedo confiar? Dije con fingida impotencia que si los veteranos no ayudaban, realmente no había otra manera. Solo Pelo Azul y yo, 2 novatos en magia, podíamos apretar los dientes y apresurar la producción desesperadamente. Después de hablar, llamé a Pelo Azul y me di la vuelta para entrar en el laboratorio. La belleza rubia también entró, preguntando si debíamos ponernos las gafas primero. Cuando volví a levantar la vista, todos los veteranos habían venido al laboratorio. Miré a todos y añadí, déjenme aclarar esto de antemano. El menú de hoy no es cerdo. Justo cuando aparecieron expresiones de decepción en los rostros de todos, dije inmediatamente que era ternera, y la escena estalló en vítores al instante. Así, con todos trabajando juntos, la producción de la vacuna y el tratamiento siguió aumentando, logrando finalmente un asombroso hito al superar el objetivo en un 140%. Una semana después, llegué al Jardín del Cielo. Mirando los pétalos de flores dispuestos en el suelo, deben ser del abuelo, el conserje, pensando que debería saludarlo apropiadamente la próxima vez que lo vea. Luego cogí el periódico que estaba a mi lado y leí con atención. Una noticia decía que poco después de que el territorio de Vin distribuyera el tratamiento para la gripe Cardena, la gripe fue declarada oficialmente terminada, y también decía que la Torre Blanca había lanzado una bengala de resurrección. Otra noticia decía que fui nominado para el Premio de la Paz del Imperio de este año junto con el arzobispo. Su índice de aprobación se disparaba en todo el país. Dejando el periódico, pensé para mis adentros que todo procedía sin problemas según el plan. Justo en ese momento, Pelo Azul entró corriendo diciendo que los pedidos de reserva de vacunas estaban explotando. Las regiones e incluso la familia real habían enviado solicitudes de reserva. Solo con cumplir estos pedidos se podrían ganar fácilmente decenas de millones de PB. Blue Area analizó con calma que este auge debería desvanecerse rápidamente. Asentí y dije que, de todos modos, primero resolveríamos los problemas urgentes de la Torre Blanca, y también me burlé de él por ser más listo de lo que parecía.
Luego sonreí misteriosamente, diciendo que no se preocupara porque hacía tiempo que había preparado pociones de recuperación que siempre estaban en demanda. Los ojos de Blue Are se abrieron de par en par, elogiando mi pensamiento meticuloso, y también preguntando con curiosidad si era la poción legendaria, Lágrima de Estrella, la más famosa de las pociones de recuperación de la Torre Blanca, una poción milagrosa que podía devolver a la gente de la muerte. Una vez en el mercado, definitivamente desataría una competencia feroz de todas las fuerzas. Incluso si pudiéramos hacerla ahora, el método de fabricación sería arrebatado por esas fuerzas parecidas a hienas. Esta vez, estuvimos a salvo solo porque el arzobispo actuó como nuestro escudo. Necesitábamos fortalecer el propio poder de la Torre Blanca, antes de considerar lanzar pociones de mayor nivel. Aprovechando la oportunidad, le pedí a Blue que comprara un lote de materiales, pero Blue Are se quejó de que las hierbas de la lista eran difíciles de encontrar. Me sorprendió que todas fueran especialidades muy comunes, pero Blue Are dijo con impotencia que los campos de hierbas correspondientes habían sido abandonados por completo por falta de cuidado. Inmediatamente subí a Blue Are a un carruaje que se dirigía directamente a las tierras salvajes de las afueras. Al llegar al destino, Blue Are se quejó de si estaba enfermo, insistiendo en subir a un lugar al que ni siquiera los carruajes podían entrar. Me sequé el sudor de la frente y le dije que aguantara un poco más, diciendo que si caminábamos otras 10 millas, deberíamos llegar al antiguo campo de hierbas. Blue Are parecía confundido, y preguntó por qué usaba unidades abolidas hace 18 años. Me miró de arriba abajo, diciendo que había estado actuando de forma extraña desde antes. Después de que terminó la guerra, el imperio se había unificado hace mucho tiempo para usar metros. Incluso la unidad de peso de libras se cambió a gramos. Supongo que miré demasiados textos antiguos mientras restauraba fórmulas y confundí las unidades. Justo en ese momento, llegamos a una cabaña de madera. Liebre Azul llamó a la puerta educadamente. Un anciano de pelo blanco abrió la puerta, su mirada recorriéndonos de un lado a otro. De repente se oyó el rugido de un motor. Varios coches pequeños subieron por el escarpado camino de montaña. Cuando el coche se detuvo, el empresario principal se asomó, preguntando en voz alta al anciano si pensaba vender el terreno hoy. El rostro del anciano se ensombreció mientras salía por la puerta, afirmando rotundamente que no vendería por nada del mundo. El empresario se burló, diciéndole al anciano que dejara la terquedad. La compensación que ofrecía era 10 veces mayor que la de otras parcelas. Su subordinado también intervino, diciendo que el anciano debería saber cuándo dejar de hacerse el difícil o molestaría a la gente. El anciano los miró con rabia, diciendo que era una broma. Mientras le quedara aliento, nunca permitiría que se construyera una fábrica aquí. Pero al empresario no le importó, diciendo que si el anciano estiraba la pata algún día, la tierra seguiría sin nadie que la gestionara, aconsejándole que vendiera y disfrutara de sus últimos años con el dinero. Una vez que las fábricas rodearan la zona, el valor del terreno se desplomaría. El anciano replicó bruscamente que incluso si él no estuviera, el empresario podía olvidarse de comprar esta tierra. La expresión del empresario se agrió al oír esto. Resopló fríamente y ordenó a sus subordinados que se retiraran. Antes de irse, el empresario pareció recordar algo de repente y dijo: «Ah, cierto. De camino aquí, parece que he pisoteado bastantes hierbas». Sacó un fajo de billetes de su pecho y lo arrojó despreocupadamente al suelo. El empresario dijo que era una compensación por las hierbas. Luego se subió al coche y se marchó. En el coche, el empresario se preguntó con recelo por qué aparecería aquí un mago de la Torre Blanca. Un subordinado le entregó rápidamente un periódico, suponiendo que habían venido por las hierbas. También mencionó que la Torre Blanca había hecho una fortuna esta vez con la vacuna. Después de que el empresario vio el contenido, montó en cólera al instante, maldiciendo a su subordinado como un bastardo y preguntándole por qué se lo mencionaba ahora. Le preocupaba que el anciano tomara a la Torre Blanca como su respaldo. De esa manera, podría resistir varios años más negándose a vender, y él ni siquiera podría pagar el préstamo del banco. Un brillo malicioso destelló en los ojos del empresario, diciendo que había contactado a un grupo de mercenarios para encargarles que actuaran esta noche. El subordinado le recordó con vacilación que el anciano era un sujeto de protección del patrimonio cultural designado por el Estado. Pero el empresario lo interrumpió, diciendo que tenía contactos. Matar al viejo y hacerlo pasar por una desaparición, y luego adquirir esa tierra sin dueño a bajo precio. El subordinado seguía preocupado. ¿Y si el mago de la Torre Blanca seguía vigilando el campo de hierbas? Sería difícil lidiar con las 4 grandes torres. Pero el empresario se burló con desdén, diciendo que mataran a cualquiera que se interpusiera, y se mofó de que la Torre Blanca estaba acabada hace tiempo. Esa noche, Liebre Azul y yo estábamos tumbados en la hierba mirando las estrellas. Liebre Azul comentó que el anciano recolector de hierbas era realmente una buena persona. Asentí, mi mente volviendo a la conversación del día. El anciano dijo que era tarde y que bajar la montaña era muy peligroso, ofreciéndonos alojamiento por iniciativa propia. También nos dijo que el empresario estaba comprando tierras frenéticamente en esta zona. Ahora, a excepción de su pequeña parcela, los alrededores habían sido engullidos. Muchos recolectores de hierbas fueron forzados a irse o desaparecieron misteriosamente. No pude evitar preguntar cómo había aguantado hasta ahora.
El anciano explicó que era un cultivador de hierbas de patrimonio cultural y que había estado bajo la protección especial de la familia imperial, aguantando a duras penas hasta ahora. Seguí preguntando. Vender la tierra claramente le traería una gran riqueza, así que ¿por qué insistía en aferrarse a este lugar con tanta terquedad? El anciano se giró para mirar por la ventana el campo de hierbas, su mirada increíblemente decidida mientras decía: «Chico, ¿no es obvio? Porque amaba profundamente esta tierra. Desde su nacimiento hasta su futura sepultura, esta siempre sería su patria». El recuerdo se desvaneció. No pude evitar emocionarme. La gente tan pura como el anciano era rara. Incluso la forma en que corrió tímidamente hacia la casa parecía especialmente entrañable. La voz de Liebre Azul interrumpió mis recuerdos. Me giré para preguntarle qué envidiaba. Liebre Azul dijo que solo quería saber qué se sentía al vivir una vida que brillara como las estrellas. Y también bromeó diciendo que un genio como yo definitivamente no podría entender los anhelos de la gente común. Lo miré seriamente y le dije que en realidad él también era excelente. Liebre Azul hizo una pausa y luego sonrió, diciendo que aunque fuera solo por cortesía, lo agradecía. Negué con la cabeza, diciendo que no era por cortesía. Después de todo, no se me daba bien decir estas cosas. Mirando el cielo estrellado, dije en voz baja que en el pasado, incluso en el centro de la ciudad, se podían ver estrellas así de brillantes. Liebre Azul se quejó de que el pasado del que hablaba era de hacía mucho tiempo. Me recordó que yo era incluso más joven que él. Sonreí levemente sin responder más. De repente, sentí agudamente que algo andaba mal. Liebre Azul se sobresaltó por mi expresión tensa y me preguntó si había visto un fantasma. Ni siquiera Liebre Azul, con su alto nivel de percepción mágica, se había dado cuenta. Parecía que los visitantes no eran amistosos. Mi mirada se dirigió bruscamente hacia las oscuras profundidades, mientras decía que no eran fantasmas, sino personas, 4 de ellos. Mientras tanto, los miembros del grupo de mercenarios se acercaban rápidamente a la cabaña. La voz de Pelo Verde sonaba divertida mientras preguntaba por qué Pelo Blanco, que se asustó la última vez y se negó a venir. Estaba aquí. Pelo Blanco respondió fríamente que cuando el cliente paga, se siguen órdenes. Al llegar cerca de la cabaña, Pelo Blanco ladró que la charla terminaba aquí. Pelo Rojo, el líder, recordó en voz baja que podría haber magos acompañándolos. Pelo Verde se frotó las manos con entusiasmo, diciendo que hacía tiempo que quería intentar luchar contra un mago. Luego se ofreció como voluntario para explorar primero. Pelo Verde abrió la puerta con cuidado y la empujó, encontrando una oscuridad total en el interior. Se acercó de puntillas a la cama, oyendo solo ligeros sonidos de respiración. Pero al segundo siguiente, sintió que algo andaba mal y corrió frenéticamente hacia la puerta. Observé su figura en huida, admirando en silencio su rápida reacción. La punta de mi dedo condensó al instante pálida magia de vástago, lanzando una bala de viento, una corriente de aire a alta velocidad que atravesó el aire, perforando directamente la cabeza de Pelo Verde. Pensé para mis adentros que esta técnica de bala de viento era realmente útil, una técnica mejorada del dueño original, reinterpretando la magia básica, reconstruyendo los principios de las armas de fuego con la magia de la Torre Blanca. La letalidad era más fuerte de lo imaginado. Luego me levanté de la cama, abrí la puerta y salí de la cabaña. Mi mirada recorrió las sombras fuera de la puerta, y mi corazón se encogió ligeramente. Originalmente deberían quedar 3. ¿Por qué solo quedan 2? El rostro de Pelo Rojo se ensombreció, preguntando qué le hice a Pelo Verde. Mi tono fue impasible mientras decía que ese tipo estaba durmiendo adentro, solo que nunca despertaría. Pelo Rojo no se dejó provocar, en cambio exigió que le entregara el escondite del recolector de hierbas. Deliberadamente mostré una sonrisa burlona. Mi tono fue displicente al decir que si quería a la persona, que la encontrara él mismo. Esto enfureció por completo a Pelo Rojo. Ordenó severamente a Pelo Blanco que me matara. Pelo Blanco desenvainó su espada y me atacó. La hoja llevaba un viento feroz, pero fue bloqueada por una barrera invisible a 1 metro de mi cuerpo. Por más que lo intentó, no pudo atravesar ni una fracción. Me impulsé del suelo, mi figura saliendo disparada de la barrera como una flecha para reubicarme. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Pelo Blanco. Claramente no esperaba que mi velocidad fuera tan rápida. Inmediatamente giró la empuñadura de su espada, blandiendo su arma de forma extraña, atacando todos mis puntos vitales, proclamando que este era mi fin. Condensé varias balas de viento en la punta de mis dedos. Con el sonido del aire rasgándose, se dispararon directamente hacia el corazón de Pelo Blanco. Cruzó apresuradamente sus armas para bloquear. Con un sonido metálico y seco, las espadas fueron repelidas. La ropa de su pecho fue destrozada por la corriente de aire, revelando profundos cortes sangrientos. Justo cuando estaba a punto de quejarme, su fuerza era más aburrida de lo esperado. De repente, me invadió una mortal sensación de crisis. Instintivamente rodé hacia un lado, esquivando por poco una sombra negra que silbaba. Pelo Blanco me vio esquivar torpemente e inmediatamente se burló, preguntando si tenía miedo. Al segundo siguiente, una bala impactó con precisión en su frente.
La sorpresa en los ojos de pelo blanco no se había desvanecido cuando su cuerpo cayó desplomado. Secretamente suspiré de alivio dentro de la capa de defensa de viento. Eso estuvo muy cerca. La bala apenas me rozó la mejilla, y el que disparó fue pelirrojo. Ahora estaba jugando con la pistola en su mano. Su tono tenía un matiz de pesar, diciendo que fue una lástima haberle dado a la persona equivocada. Si no hubiera esquivado ese disparo antes, me habría enviado al otro mundo. Levanté una ceja preguntando por qué no esquivó a pelo blanco. ¿No era su camarada? El tono de pelirrojo era indiferente, diciendo que, hablando con precisión, era un subordinado. Si moría, solo había que contratar a otro. Agitó la pistola en su mano preguntando si sabía qué era este juguete. Observé el mecanismo de forma extraña, señalando que tenía 3 mejoras mágicas: aceleración, refuerzo y penetración. Pelirrojo dejó a un lado su desprecio diciendo que, aunque era arrogante, realmente tenía la capacidad para decir tales cosas. Luego me tendió una rama de olivo, invitándome a trabajar juntos, prometiendo que la paga sería definitivamente generosa. Me negué sin dudarlo, incluso bromeando que si lo seguía me dolería la nuca. La mirada de pelirrojo se volvió fría de repente, diciendo que en ese caso no había necesidad de gastar más saliva. La pistola en su mano me apuntó de nuevo, disparando violentamente. Esquivé apresuradamente la densa lluvia de balas. La confrontación directa era claramente una desventaja, y solo me quedaba la mitad de mi magia. Seguir corriendo tampoco era una solución. Analicé rápidamente que la única debilidad de ese tipo era el tiempo de recarga. Después de 2 disparos tenía que recargar, creando un breve alto el fuego. Sabía que le quedaba una bala. Para terminar la batalla, solo podía arriesgarme. Respirando hondo, usé toda la magia restante en mi cuerpo para acelerar a máxima potencia, y de repente cargué hacia adelante. Pelirrojo giró la cabeza, con un destello de sorpresa en sus ojos. Su reacción fue extremadamente rápida. Inmediatamente levantó la pistola para apuntarme. Sin dudarlo, apretó el gatillo. La bala salió silbando. En el momento crítico, desplegué un escudo de viento especial. Pelirrojo estaba confiado al principio, pero su expresión cambió drásticamente cuando vio la bala desviada por el escudo de viento. Rugió con incredulidad. ¿Cómo podría un simple humano esquivar disparos? No le di mucho tiempo para reaccionar. La punta de mi dedo condensó magia rápidamente, aprovechando su aturdimiento para acercarme ferozmente. Pelirrojo bajó apresuradamente la cabeza para recargar. Justo cuando terminó de cargar la nueva bala, mi bala de viento totalmente condensada ya había sido disparada, atravesando precisa y certeramente su frente. Pelirrojo murió con el rostro lleno de resignación y sorpresa, mirando el cadáver caído de Pelirrojo. Me agaché para recoger la pistola que había caído al suelo. Esta arma merecía un elogio. Me lo hizo pasar bastante mal. Si no hubiera aplicado magia de reducción de fricción y mejora de durabilidad al escudo de viento por adelantado, haciendo la superficie del escudo suave y el interior duro, el que estaría tirado en el suelo ahora mismo probablemente sería yo. Después de regresar a la Torre Blanca, debo investigar a fondo las contramedidas para la última magia armamentística. La prioridad urgente ahora era llegar rápidamente hasta Bluare y el anciano. Recé en silencio en mi corazón para que no fueran atrapados por la cuarta persona. Sin embargo, Bluare y el anciano en el bosque fueron descubiertos por el asesino Blackhare. Bluare protegió al anciano poniéndolo detrás, diciéndole con tono firme que se fuera primero. Bluare se dio una palmada en el pecho diciendo que sus habilidades no eran débiles. Podía manejar esto completamente. Llevar al anciano consigo le ataría las manos y le impediría luchar con soltura, diciéndole que primero buscara un lugar seguro donde esconderse. Él lo seguiría después de encargarse del enemigo. El anciano dudó, instruyendo repetidamente a Bluare que tuviera cuidado. Luego se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Blackhare, al ver esto, soltó una burla penetrante. Diciendo que esa amable mentira casi le humedecía los ojos, desenvainó una espada larga de su cintura y saltó de repente. Bluare activó inmediatamente su habilidad mágica, Cuchilla de Viento. Una feroz cuchilla de viento, envuelta en un viento poderoso, cortó directamente hacia adelante. Blackhare partió fácilmente la cuchilla de viento con su espada, diciendo con tono desdeñoso que Bluare era demasiado débil. Luego desenvainó una espada corta apuñalando directamente al corazón de Bluare. Pero la espada corta en realidad atravesó el cuerpo de Bluare. Blackhare se detuvo sintiendo que algo andaba mal, justo cuando estaba aturdido. Bluare de repente extendió la mano y agarró la hoja de la espada corta. Su otro puño cargó y se lanzó, golpeando ferozmente su cara. Blackhare cayó al suelo incrédulo, completamente sin vida. Bluare retiró el puño, diciendo con tono plano: «Lo siento, tengo una constitución especial». Cuando llegué a la escena, presencié la muerte de Blackhare. Fue entonces cuando me di cuenta de que Bluare era un mago de tipo especial. Incluso había heredado la habilidad única del séptimo maestro de la torre de tipo especial, Caminante del Viento. A menos que alguien supiera magia avanzada, no podrían contrarrestar esta habilidad tan poderosa. Incluso yo solo había visto esta rara magia en textos antiguos. Me acerqué a Bluare y pareció sobresaltado. Preguntó cuándo había llegado. Dije que acababa de llegar. Le dije que al principio estaba preocupado, pero que ahora parecía innecesario. Bluare sonrió, luego miró a su alrededor buscando al anciano.
Lo tranquilicé, diciendo que ya había sentido la presencia del anciano. Al amanecer, los tres regresamos a la cabaña, y el anciano no paraba de hacer reverencias en señal de gratitud. Blueare se rascó la cabeza con torpeza, diciendo que no hizo mucho. Fue principalmente mi logro. Negué con la cabeza diciendo que si Blueare no hubiera derrotado al espadachín, las consecuencias habrían sido nefastas. Blueare dijo algo avergonzado. Bueno, ya todo terminó, ¿verdad? El anciano suspiró, diciendo que si el asesinato del empresario fallaba, definitivamente encontraría otra manera porque su campo de hierbas era el más grande y estaba justo en la ubicación central principal. Durante años, las plantas de fabricación de la industria mágica han estado vertiendo desechos y contaminantes a diario, contaminando las tierras circundantes. Si el empresario construyera otra fábrica aquí, no pasaría mucho tiempo antes de que los campos de hierbas estuvieran realmente arruinados. Le pregunté sobre el deber con la torre blanca que mencionó. ¿Fue un acuerdo con el cuarto maestro de la torre? Un destello de sorpresa cruzó los ojos del anciano. Dijo que estaba sorprendido de que yo supiera sobre esto. Expliqué que hace mucho tiempo, la percepción de la gente sobre los recolectores de hierbas era completamente diferente a la de hoy. En aquel entonces, los recolectores de hierbas eran tratados como brujos. Todos los evitaban, y algunos los arrestaban sin hacer preguntas. Como los recolectores de hierbas servían hierbas desconocidas en ollas y las vendían, la gente común no podía entender este comportamiento. Así que fueron etiquetados como practicantes de brujería. Para escapar del juicio, los recolectores de hierbas tenían que llevar una vida nómada y errante. Cuando estaban desesperados y sin a dónde ir, el benefactor de la Torre Blanca apareció y los acogió. Dije que lo había leído en un libro de cuentos de hadas, pero en realidad lo leí en textos antiguos transmitidos solo entre los maestros de la torre. El rostro del anciano mostraba una sonrisa de satisfacción mientras decía que, después de eso, recolectores de hierbas de todo el continente se reunieron aquí. Por primera vez, tuvieron un hogar pacífico y cómodo. La Torre Blanca les dio a sus antepasados una patria y dignidad, así que, por supuesto, no podían traicionar a la Torre Blanca. Me puse de pie e hice una profunda reverencia al anciano, agradeciéndole por sus años de dedicación y dificultades. También dije que si la familia real se enteraba de que un sitio del patrimonio cultural estaba siendo atacado, intervendrían de inmediato. El anciano parecía preocupado, diciendo que la familia real era cautelosa pero lenta. Probablemente no podrían ayudar a tiempo. Sonreí para tranquilizarlo, diciendo que la familia real se movería más rápido que la luz, pensé para mis adentros, porque hoy era el día en que la Torre Blanca y la familia real firmaban el contrato para el tratamiento de la gripe cardena. Esa tarde, el empresario empacaba frenéticamente en su oficina con sus subordinados, mientras todos estaban ocupados. Un grupo de personas uniformadas irrumpió de repente. El líder mostró su placa, identificándose como el inspector jefe de la Oficina de Seguridad de Asuntos Internos del Imperio. Luego presentó una orden de arresto. El rostro del empresario palideció, preguntando por qué el jefe de la Oficina de Seguridad estaba aquí. El inspector jefe lo miró fríamente, diciendo que estaba siendo arrestado por múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato, extorsión, adquisición ilegal de propiedades y destrucción del patrimonio cultural. El empresario entró en pánico, afirmando que quería fumar antes de irse, tratando de ganar tiempo. El inspector jefe lo miró sin hablar, ordenando a los oficiales que se lo llevaran a rastras. El empresario forcejeó y gritó, preguntando si sabían quién era su patrocinador. El inspector jefe se burló, preguntando si su patrocinador tenía un rango más alto que su majestad. El empresario se quedó sin palabras al instante, su rostro pasando de blanco a verde. El inspector jefe le arrebató el cigarrillo y le dijo que se pusiera en marcha. Un oficial no pudo evitar preguntarle al inspector jefe, ¿quién era yo exactamente, para que se movilizaran con tanta urgencia en un solo día? Era la primera vez que se encontraba con una situación así. El inspector jefe sacudió la ceniza del cigarrillo diciendo que era una orden directa de su majestad. El oficial parecía confundido. El inspector jefe no quiso explicar más, diciendo que los niños no deberían preguntar sobre asuntos de adultos. Pero en privado se preguntaba por qué su majestad favorecía tanto a la Torre Blanca. La Torre Blanca ciertamente había logrado grandes hazañas, pero eso fue hace 20 años. Incluso si levantas alto a un pájaro con las alas rotas, solo cambias la velocidad con la que cae. La Torre Blanca ya no tenía la capacidad ni las cualificaciones para disfrutar de tal tratamiento. Entonces, ¿qué clase de existencia fue la Torre Blanca durante la guerra en la que la humanidad derrotó a la raza demoníaca y obtuvo la verdadera liberación? Eso hizo que aquellos en altos cargos la recordaran incluso ahora, sin poder abandonar sus expectativas sobre ella. Dejando a un lado sus pensamientos, el inspector jefe ordenó la partida, diciendo que había un lugar más que visitar como pago por haberle proporcionado pistas y pruebas. Mientras tanto, en la Torre Blanca reinaba la paz. Blueare se acercó preguntando si quería tomar algo después de tanto tiempo. Le dije que primero necesitaba informar al vicemaestro de la torre sobre este incidente. Blueare inmediatamente puso excusas sobre asuntos urgentes y se fue. El vicemaestro de la torre se acercó entonces, diciendo que le pareció haber visto a Blueare. Dije que no se equivocaba. Blueare parecía apurado y se fue corriendo a toda prisa. El vicemaestro de la torre dijo con alivio que había resuelto otro asunto importante, incluso ocupándome del problema del empresario.
Sonreí y seguí los pasos del vicemaestro, preparándome para dar un informe detallado en su oficina. Al tomar el ascensor noté que el vicemaestro parecía extrañamente abatido, así que le pregunté si había pasado algo. El vicemaestro suspiró, diciendo que la familia Helios lo había contactado para llevarse a Blue Hair. Fruncí el ceño, preguntando si ese chico había aceptado por sí mismo. El vicemaestro dijo con impotencia que, al parecer, ya habían hablado con él personalmente. Después de informar de todo al vicemaestro, fui inmediatamente a la habitación de Blue Are. Estaba empacando sus pertenencias. Entré de golpe sin llamar, preguntando directamente si se iba de la Torre Blanca. Blue Are continuó empachando. Su voz sonaba algo abatida mientras decía lo siento. Estando sobrio, no se atrevía a decirlo. Por eso quiso invitarme a tomar algo antes. Dijo que debía volver a su posición original para ayudar con el negocio del gremio de mercaderes y para casarse. Me quedé atónito y pregunté cuándo había empezado a salir con alguien. La voz de Blue Are se hizo más baja mientras decía que había oído que la otra parte provenía de una buena familia y podría ayudar mucho a la suya. Mi tono llevaba un toque de insatisfacción mientras decía que hacía que el matrimonio político sonara muy agradable. ¿De verdad estaba de acuerdo con esto? Blue Are hizo una pausa y luego continuó empacando, diciendo que la otra parte era tan estupenda que no había nada de qué molestarse. Le dije que me mirara a los ojos y respondiera. ¿De verdad estaba dispuesto a renunciar a la magia? Blue Are guardó silencio por un momento, y luego dijo en voz baja que no había enfrentado la realidad. En realidad, no tenía talento. Oyéndome decir que tenía talento. Blue Are se rió, diciendo que escuchar eso de un genio ya era suficientemente satisfactorio. Mientras hablábamos, el hermano mayor de Blue Are, el joven maestro del gremio de mercaderes, entró en la habitación. Le dijo a Blue Are que tenía 5 minutos para terminar de empacar y bajar. La mirada del joven maestro se dirigió hacia mí. Después de evaluarme con la mirada, nos dijo que nos despidiéramos. De repente pregunté cuánto dinero costaría comprar la libertad de Blue Are. El hombre se dio la vuelta. Su tono, teñido de arrogancia, preguntó quién era yo para preguntar tal cosa. Le dije que era amigo de Blue Are. Ahora quería proponer un trato mutuamente beneficioso. El joven maestro se burló, preguntando si ser un genio me hacía tan audaz. Dije que convertiría a Blue Are en un mago estrella de la Torre Blanca en 2 años, y que a largo plazo, esto sería más beneficioso para su familia. El joven maestro se interesó, levantando una ceja y preguntando qué precio pagaría si fracasaba. Respondí que todas las ganancias del tratamiento y la vacuna para la gripe cardena durante los próximos 50 años irían a la familia Helios, y que tenía la autoridad para hacer esta promesa. El joven maestro me miró fijamente, preguntando si llegaría tan lejos por ese tonto solo por amistad. Negué con la cabeza, diciendo que era porque Blue Hair tenía ese valor. En un plazo máximo de 5 años, restauraría la Torre Blanca a su apogeo. Para lograr este objetivo necesitaba a Blue Hair. Él era un talento indispensable para la nueva Torre Blanca que yo imaginaba. El joven maestro guardó silencio por un momento, y luego dijo en tono burlón que yo era demasiado ingenuo. Pero como mercader, no había razón para rechazar la tonta propuesta de un oponente, aunque añadiría una condición. Dijo que necesitaba demostrar mi propio valor, batirme en duelo con su guardia mañana al mediodía, y si ganaba, aceptaría el trato. Pensé para mis adentros. Él sabía perfectamente que yo solo era un mago de nivel 2. Claramente, no tenía intención de dejar ir a Blue Are. Después de hablar, se dio la vuelta para irse, advirtiendo que si no me presentaba mañana al mediodía, se consideraría que renunciaba al trato. Después de que el joven maestro se fue, Blue Are me agarró con urgencia, preguntando por qué había aceptado batirme en duelo con un caballero de nivel 5. Dijo que su hermano solo pensaba que yo era demasiado arrogante, y quería una excusa para darme una paliza. Se puso más ansioso, incluso tratando de arrastrarme para que me disculpara. De repente dije, un mago de nivel 4 valdría la pena para pelear, ¿no? Agarré los hombros de Blue Are, con los ojos llenos de determinación, y dije que lo haría alcanzar el nivel 4 en un día. El joven maestro solo dijo que necesitaba probar mi habilidad, no que tuviera que ganar el duelo yo mismo. Siendo así, mientras Blue Are demostrara una fuerza de nivel 4, ¿no resolvería eso el problema? En la sala de entrenamiento, Blue Are murmuró ansiosamente que había pasado años sin poder subir de nivel. ¿Cómo podría lograrlo? Le dije que primero dejara que su magia fluyera libremente por su cuerpo, y luego observé cuidadosamente la circulación de la magia dentro de él. La punta de mi dedo tocó ligeramente varios puntos, diciendo que estos eran nodos donde ocurría una pérdida severa durante la circulación de su magia. Debido a que había demasiados de estos defectos, naturalmente, su tasa de finalización de hechizos no podía mejorar. Los ojos de Blue Are se iluminaron con esperanza, preguntando si arreglar estos defectos le permitiría subir de nivel. Rompí su ilusión directamente. Al 99,99% de los magos no les importaba este tipo de pérdida de magia. Pero ese 0,01% llamado grandes magos, sin excepción, todos prestaban atención a estos detalles. A partir de ahora, practicaría el método de circulación de magia que le enseñé cada mañana. Después de acostumbrarse, se volvería tan natural como respirar. Le dije que demostrara la magia de convertir el cuerpo en viento que usó en la batalla del campo de hierbas. Pero Blue Are dijo que no podía hacerlo. Tenía miedo de usar esa magia.
Lentamente relató el pasado. A medida que alcanzaba la mayoría de edad, se volvía cada vez más ansioso. Como mago, ni siquiera tenía logros decentes. Había teorizado audazmente que si todo su cuerpo se convertía en viento, se volvería más fuerte. Al principio pensó que había tenido éxito, pero luego se dio cuenta de que había fallado por completo. Después de que la parte inferior de su cuerpo se convirtiera completamente en viento, su magia se volvió totalmente incontrolable. Sintió como si su alma se estuviera rompiendo en decenas de miles de pedazos. Si el maestro de la torre no hubiera pasado por allí en ese momento, habría muerto ese día. Nunca quiso volver a experimentar esa sensación de aniquilación. Le cuestioné que durante la batalla parecía usarla bastante bien. Blue Are explicó que en situaciones críticas era una reacción instintiva que se activaba inconscientemente. En realidad, muchos magos se habían encontrado con este problema de perder el control de la magia, y la solución era bastante simple. Su problema era la falta de habilidad para controlar con precisión el poder mágico. Solo necesitaba complementar esa parte. Sonreí misteriosamente diciendo que tenía un método para mejorar a la fuerza la controlabilidad. Blue Are me observó dibujar patrones complejos en el suelo, preguntando si estaba haciendo un contrato con un demonio. Respondí que estaba invocando a un espíritu y que trasplantaría un espíritu de viento a su cuerpo para estabilizar su magia. Blue Are siguió mis instrucciones con duda, concentrándose para intentar la invocación, pero no pasó nada. Negué con la cabeza y suspiré. Parecía que tenía cero afinidad con los espíritus. Blue Are se preocupó de inmediato sobre qué hacer si no podía invocar a un espíritu. Le aseguré que no entrara en pánico. En mi vida pasada, cuando viajé al reino de los espíritus, aprendí el ritual ortodoxo de invocación de espíritus e invoqué uno con éxito. Como lo logré una vez, definitivamente podría hacerlo de nuevo. Después de todo, fui el único humano en 120 años en invocar con éxito a un espíritu. La reina de los espíritus debería recordarme todavía. Cerré los ojos, recordando esa escena de hace años. En aquel entonces, no fue en esta sala de entrenamiento sin vida, sino frente al masivo árbol del mundo, rodeado de innumerables espíritus. Aunque cambie de lugar, debería funcionar. En el momento en que comencé el encantamiento de invocación, un espíritu de viento apareció ante mí. Su voz era clara como campanillas de viento, exclamando que alguien finalmente lo había invocado de nuevo. Pensé para mis adentros, este tipo no me reconoció. Yo también fui quien lo invocó antes. Pregunté qué se necesitaba para formar un contrato. El espíritu de viento dijo que no necesitaba tales formalidades. Lo que importaba era la conexión de corazón a corazón. Preguntó, humano, ¿deseas formar una alianza conmigo, el espíritu de viento de más alto grado? Negué con la cabeza señalando al atónito Blue Are a mi lado. Él era quien lo necesitaba. Al día siguiente al mediodía, en la arena, después de que todos intercambiaron saludos, el joven maestro presentó al caballero que lucharía hoy. Y las reglas simples del duelo, apoderarse del collar. El joven maestro examinó mi atuendo, diciendo que mi ropa no parecía muy cómoda para la batalla. Dije que estaba bien, ya que yo no era el que peleaba. Blue Are salió de detrás de mí. El rostro del joven maestro se ensombreció. Dije con calma que solo necesitaba demostrar mi habilidad. Nunca dijiste que tenía que batirme en duelo personalmente. Y ayer le enseñé a Blue Are algunas cosas útiles. Ya había alcanzado el nivel 4. En combate real, todos podrían ver claramente el crecimiento de Blue Are. Puse mi brazo alrededor de los hombros de Blue Are, con tono confiado, para entrenar a Blue Are y convertirlo en el mago estrella de la Torre Blanca en 2 años. Necesitaba demostrar al menos este nivel de habilidad, ¿verdad? El joven maestro ordenó fríamente al caballero que, incluso al enfrentarse al joven amo, no debía contenerse en absoluto. Le di una palmada en la espalda a Blue Are diciendo que no tuviera miedo, que definitivamente ganaría. Blue Are respiró hondo y asintió, luego caminó hacia el centro de la arena. Después de que el caballero saludara respetuosamente a Blue Are, el combate comenzó oficialmente. Desde el principio, Blue Are retrocedió rápidamente, creando una distancia segura de unos 20 metros. Pero al segundo siguiente, el aura intensa que emanaba del caballero se abalanzó sobre él. Incluso sin usar energía de espada, la presencia opresiva de este caballero de nivel 5 era sofocante. Blue Are no pudo evitar exclamar, ¿es este el verdadero poder de un caballero de alto rango? La duda interior comenzó a crecer. Incluso tuvo pensamientos de rendirse. Pero justo en ese momento vio mi mirada decidida. Las palabras inundaron su mente al instante. Yo lo necesitaba. Era un talento indispensable para la nueva Torre Blanca. Sin él, el incidente del campo de hierbas habría terminado en un desastre. Por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba tanto. No podía defraudar estas expectativas en absoluto. El espíritu de lucha se reavivó en los ojos de Blue Are mientras lanzaba un ataque. El caballero desvió su ofensiva, claramente sin esperar que la mejora de Blue Are fuera tan significativa. Y pude ver claramente que Blue Are ahora estaba usando magia dual simultáneamente, atacando mientras neutralizaba los contraataques del oponente. Tal técnica era verdaderamente una integración ofensiva y defensiva de primer nivel. Pero a los ojos del caballero, era simplemente entretenido de ver. Su mirada se agudizó mientras cargaba de repente contra Blue Are. Blue Are no tuvo tiempo para pensar demasiado.
Inmediatamente activó el espíritu de viento dentro de él. Al desatar la palma de la tormenta, el joven maestro al margen parecía sorprendido, incapaz de creer que Blue Are pudiera resistir directamente el ataque del caballero. Sospechaba en privado que había usado técnicas prohibidas para mejorarlo a la fuerza. Respondí con calma que no necesitaba preocuparse. El método que usé era seguro y legítimo, pero el joven maestro claramente no me creía del todo. Desde su punto de vista, la personalidad débil de Blue Are lo hacía inadecuado como mago de combate. Eventualmente saldría herido. Mejor que gestione obedientemente el gremio de comerciantes, evitando disgustos y que la familia se preocupe, y previniendo otro incidente de ser consumido por su propia magia. Naturalmente, no sabía lo que el joven maestro estaba pensando, pero confiaba en Blue Are. El joven maestro hizo una pausa, diciendo que Blue Are estaba claramente en desventaja. Pensé para mis adentros que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Anoche en la sala de entrenamiento, Blue Are completó el trasplante de espíritu. Dijo que todavía no podía superar por completo su trauma psicológico y no podía transformar su cuerpo libremente en viento a voluntad. Le preocupaba no poder ganar en ese estado, pero le dije que la habilidad del caminante del viento era mucho más que solo transformarse en viento. Su verdadero movimiento mortal era la integración. Mientras pudiera utilizar esto, tendría la victoria absoluta. Cualquier cosa en contacto con su cuerpo, ropa, armas, incluso objetos al azar que recogiera, podría transformarse en viento con él. Los duelos consisten en ocultar tu carta de triunfo hasta el final. De todos modos, ganar mediante tácticas era más interesante. De vuelta en la arena, Blue Are, en desventaja, ya estaba listo. Al segundo siguiente, todo su cuerpo se transformó instantáneamente en innumerables corrientes de aire. Su figura atravesó el cuerpo del caballero como el viento. En el momento en que pasó rozando el brazo del caballero, la punta de su dedo enganchó con precisión el collar. Cuando aterrizó, el flujo de aire se disipó al instante, y Blue Are volvió a su forma humana. Mirando el collar en su mano, Blue Are rió y vitorió emocionado. El joven maestro se puso de pie de un salto, con olas de conmoción inundando su corazón. ¿Cómo pudo Blue Are haber desatado al caminante del viento? El mago sanador había dicho claramente que Blue Are nunca podría volver a usar esta magia de alto nivel. Le hice un gesto de aprobación a Blue Are. El joven maestro miró a su hermano en el campo de batalla, con los ojos llenos de complejidad. Este hermano menor, que siempre había sido visto como un incompetente, había sufrido cambios trascendentales en solo un día. Guardó silencio por un momento, y luego dijo lentamente las palabras "me rindo". Luego se despidió de nosotros junto a su caballero, con un tono inusualmente amable, pidiéndome que cuidara de su hermano de ahora en adelante. Elogió con torpeza Blue Are con un progreso notable. Al ver a Blue Are, de pie sin responder, se despidió con la mano y se fue diciendo "no importa si no lo oíste", y luego se dio la vuelta para marcharse. Mire a Blue Hair. Claramente había fingido no oír a propósito. Esta era la torpe calidez única de su hermandad. Esa noche, llevé a Blue Are a las profundidades de la Torre Blanca. Miró la ominosa puerta de piedra que tenía delante, con el rostro lleno de resistencia, diciendo que no parecía en absoluto una sala de entrenamiento. Cualquiera lo vería como un calabozo. Admití con franqueza que hace cientos de años, este lugar era de hecho un calabozo. Blue Are se lamentó diciendo que no había hecho nada malo, así que ¿por qué tenían que encerrarlo para entrenar? Le dije que era una orden del vicemaestro de la torre, y que después de subir al nivel 4, los cambios en su magia y las técnicas recién comprendidas necesitaban tiempo para organizarse y adaptarse. Además, podría aprovechar esta oportunidad para establecer un vínculo con el espíritu. Blue Are bajó la cabeza abatido diciendo que tenía sentido, pero aún así parecía reacio. En realidad, el entrenamiento en confinamiento fue una petición mía. El vicemaestro no lo ordenó personalmente, pero era necesario para Blue Are. Solo en un entorno cerrado, podría superar por completo su trauma psicológico y dominar plenamente al caminante del viento y el poder del espíritu. Después de aprobar mi petición, el vicemaestro de la torre dijo que el joven maestro estaba permitiendo que la Torre Blanca usara la red logística del gremio de comerciantes Helios de forma gratuita. Una vez que la Torre Blanca reviviera, los beneficios que la familia Helios obtendría con el mago estrella Blue Are superarían la imaginación. Aunque las intenciones del hermano eran obvias, su tacto fue agradable. Entonces la expresión del vicemaestro de la torre se volvió seria, diciendo que quería que yo diera una clase. Normalmente, en este momento, querrían que me centrara en el departamento de pociones para ganar dinero. En esta coyuntura, que yo me encargara de la educación, a menos que los magos de la Torre Blanca tuvieran una razón para fortalecerse rápidamente. El vicemaestro de la torre elogió mi perspicacia y mencionó al caballero mago. Originalmente era un día en el que los magos de todas las torres se reunían, nominalmente para promover la unidad, establecido por el emperador para fortalecer las conexiones entre las torres. Pero los maestros de las torres discutían cada vez que se reunían, y fue abolido después de unos años. Al mencionarlo de nuevo en este momento, estuve inmediatamente seguro de que su majestad quería reiniciar este evento. El vicemaestro de la torre asintió en confirmación, diciendo que, aunque la fecha no se había anunciado públicamente, la familia real publicaría los detalles después del año nuevo. También mencionó con preocupación que la Torre Roja se había vuelto bastante cautelosa últimamente.
me burlé ante Ernamont. Mientras la Torre Roja codiciara el liderazgo entre las 4 torres principales, la renaciente Torre Blanca enfrentaría muchos obstáculos. Acepté inmediatamente dar la clase. Al salir de la oficina, un brillo frío destelló en mis ojos. Nunca permitiría que la Torre Blanca fuera suprimida, ni siquiera en la muerte. Afortunadamente, había hecho que Bluare avanzara al nivel 4 antes de tiempo. En mi corazón, agradecí en silencio a la Reina de los Espíritus. Mis pensamientos volvieron al momento en que invoqué al espíritu. El espíritu del viento estaba furioso, diciendo que nunca antes se había formado un contrato a través de un tercero. Le pedí que transmitiera un mensaje a la Reina de los Espíritus ahora. Dile que el mago blanco ha regresado, y por favor, cumple este pequeño deseo mío. Al oír esto, el espíritu del viento frunció el ceño inmediatamente, y me regañó. ¿Cómo se atreve un simple humano a llamar directamente a la Reina de los Espíritus por su nombre? Él no transmitiría el mensaje por mí bajo ninguna circunstancia. Pero al segundo siguiente recibió instrucciones de la Reina de los Espíritus. Su expresión era compleja mientras decía que yo de verdad pudiera molestar a la Reina de los Espíritus para que diera órdenes personalmente. También dijo que la Reina de los Espíritus permitía trasplantar un espíritu de grado inferior. No di muchas explicaciones, solo sonreí y le di las gracias. Varios días después, con el aviso de apertura de la clase especial en la mano, llegué al aula en el edificio principal de la Torre Blanca. Al entrar, eché un vistazo a los estudiantes presentes. Un estudiante preguntó confundido si solo los de nivel inferior a 3 podían asistir a esta clase. Un estudiante cercano explicó que esta era una clase de magia básica, y los magos de nivel medio más veteranos estaban todos bastante ocupados. Alguien más comentó que la Torre Blanca estaba mejorando de verdad, al oír que el vicemaestro de la torre invitó personalmente al instructor, y que el curso era incluso en el edificio principal. Este lugar solía albergar seminarios de observación real. Alguien intervino, lleno de expectación sobre lo increíble que sería el instructor. Justo en ese momento sonó una voz arrogante. El hijo del conde dijo que solo era un aula sin usar que se estaba prestando. No hay necesidad de armar un escándalo. Un estudiante cercano le instó a no ser tan negativo, diciendo que era raro que la Torre Blanca invirtiera en ellos. Pero el hijo del conde se burló, diciendo que si realmente invirtieran, prepararían clases de aplicación de alto nivel como las otras torres, no una reinterpretación de la magia básica. También dijo que si esta clase era realmente tan buena, ese genio arrogante de nivel 2 debería honrarlos con su presencia. Levanté la mano y lancé un hechizo de silencio, interrumpiendo su parloteo. Luego caminé hacia el centro de la plataforma, presentándome como el instructor que impartiría la clase de reinterpretación de magia básica a partir de hoy. Sabía que descubrir que el instructor era yo podría decepcionar a algunas personas. También podrían adivinar que usé magia de silencio porque tenía miedo de sus chismes, pero no me importó. Dije que si podían demostrar que sus habilidades ya no necesitaban un refinamiento adicional, podrían irse. Pero dentro de un límite de tiempo de 10 minutos, necesitaban decirme una sola frase. Déjenme ver las habilidades de esta clase entonces. Algunos estudiantes estaban sumidos en sus pensamientos. Algunos parecían frustrados, pero el hijo del conde se veía completamente sereno. 10 minutos pasaron rápidamente. Pregunté si nadie lo había logrado. El hijo del conde se puso de pie, su rostro mostrando una sonrisa triunfante diciendo que lo había resuelto. Levanté una ceja reconociendo que este chico es el hijo del conde. Luego chasqueé los dedos, cancelando el hechizo, anunciando que solo el hijo del conde había pasado la prueba. El hijo del conde se irguió, con tono orgulloso mientras preguntaba si podía saltarse la clase. Acepté de inmediato, y en cambio él se quedó helado sintiéndose molesto. Vi a través de sus pensamientos. Este chico sentía claramente curiosidad por el contenido del curso, pero era demasiado terco para echarse atrás. Como fue el único que pasó la prueba, dije que le daría una recompensa y le pedí que subiera a la plataforma, preguntándole cuál era su magia básica favorita. Dijo cuchilla de viento. Le dije que la lanzara ahora. Varias cuchillas de viento cian circularon a su alrededor mientras preguntaba si con eso bastaba. Asentí, diciéndole que la lección de hoy sería sobre la cuchilla de viento. Se quedó helado en el sitio, y luego mostró insatisfacción, preguntando si no podía ver el poder mágico que flotaba a su alrededor. Extendí la mano y aplasté sus cuchillas de viento, diciendo que como mucho eran productos a medio terminar con 2 problemas. Caminé lentamente, mi voz llegando claramente a los oídos de todos, diciendo que el agua sigue siendo agua incluso quieta, el fuego sigue siendo fuego incluso parpadeando, pero el viento debe seguir fluyendo para ser llamado viento. Lo que creó no fue una cuchilla de viento. Estrictamente hablando, era una cuchilla de aire, como el agua estancada que se corrompe. La magia de viento que no fluye se colapsa fácilmente. La Torre Blanca es un lugar de manipulación del viento, lo que significa que nuestra magia nunca debe cesar o será destruida, como acaba de pasar por ser demasiado frágil. No pudo evitar preguntar por el segundo problema. Le dije que consumía demasiada magia innecesaria al lanzar el hechizo. Al ahorrar la porción desperdiciada,
el poder y la estabilidad de la cuchilla de viento mejorarían enormemente. Mencioné que provenía de una familia con generaciones de magos de alto rango de la Torre Blanca, que seguramente había visto a miembros de su familia entrenar magia desde la infancia, incluso imitando sus lanzamientos. Antes del estudio formal, imitar la difícil cuchilla de viento no era fácil. Debió haberlo logrado a duras penas usando magia excesiva hace años, y este hábito continuó hasta ahora. Para él, usar demasiada fuerza era un método viable. Al solucionar estos problemas, podrían hacer la cuchilla de viento perfecta. Después de explicar, negué con la cabeza diciendo que era una lástima que un estudiante tan excelente no asistiera a clase. Sus mejillas se enrojecieron mientras se giraba torpemente y volvía a su asiento. Miré su espalda y me reí suavemente. 3 semanas después, en el salón del edificio principal de la Torre Blanca, mucha gente discutía en voz baja que me había convertido en el instructor de oro de la Torre Blanca, diciendo que todas las clases estaban llenas, incluso los veteranos de nivel 4 y 5 venían como oyentes. Supuestamente, después de escuchar, ayudaba mucho con el entrenamiento mágico. 3 horas antes de la clase, sugiriendo a un amigo que se uniera como oyente. Y cuando se levantaron, todos en el salón se pusieron de pie, después de que todos corrieran al aula y encontraran asientos rápidamente. Al mirar alrededor, vieron que incluso el anciano de pelo amarillo estaba presente. Casi era la hora de clase cuando finalmente aparecí, diciendo que todos habían llegado en el momento justo. La magia de hoy era muy importante. Como magos de la Torre Blanca, lo que necesitaba una reflexión más cuidadosa era la magia de viento. Esto era lo más fundamental de lo fundamental. Alguien se quejó en voz baja, diciendo que enseñar una magia básica tan conocida, que incluso gente que no era de la Torre Blanca podía usar, era una pura pérdida de tiempo. El anciano de pelo amarillo levantó la mano, diciendo que originalmente solo había venido a ver el espectáculo, pero que realmente quería preguntar si de verdad les estaba enseñando magia de viento. Asentí con la cabeza, pidiéndole al anciano que demostrara la magia de viento más básica una vez. El anciano levantó la mano y una poderosa corriente apareció de la nada, llevando un aliento abrasador mientras barría a todos. Luego miré a la frágil chica del rincón, pidiéndole que también lanzara la magia de viento más básica. Ella levantó la mano para lanzar magia de viento, y una suave corriente se elevó lentamente. Los estudiantes exclamaron con admiración, diciendo que se sentía como una brisa primaveral en sus rostros. Pregunté si alguien había notado la diferencia entre sus magias. Todos respondieron a la pregunta. Después de escuchar, asentí con aprobación diciendo que Cola de Caballo había respondido correctamente. Continué explicando que, como dijo Cola de Caballo, la composición mágica de cada uno era completamente diferente en su naturaleza, aunque sus fórmulas de hechizo, estructuras y procesos de despliegue eran idénticos. Uno era caliente como el desierto y el otro cálido como la brisa primaveral. Esta diferencia era tan grande que era difícil de creer. Luego presenté los 4 sistemas mágicos para explicar y pregunté, ¿quién sabía por qué la Torre Blanca y la Torre Azul estaban clasificadas como sistemas de armonía? Alguien dijo que por las características de los atributos. Asentí, y luego dije que la Torre Roja y la Torre Amarilla eran fuertes y rápidas, pero no podían armonizar porque en el mundo no había llamas frías ni rayos, mientras que el viento y el agua podían enfriarse o calentarse infinitamente. Por eso representábamos el sistema de armonía. Luego di ejemplos. La condición para hervir agua era simple, solo 100 grados Celsius de calor y algo de tiempo. Crear viento caliente era aún más simple porque el viento se asimilaba más fácilmente con el entorno circundante. Levanté la mano para lanzar un hechizo, y 2 corrientes de aire aparecieron inmediatamente junto a los estudiantes. Una abrasadora como la lava, la otra fría como el hielo. Les dije a todos que el viento era más libre que cualquier otro atributo, capaz de poseer una fuerza poderosa como las llamas de la Torre Roja, velocidad como el rayo de la Torre Amarilla, o libertad de forma como el agua de la Torre Azul. Era el único atributo que podía contener miles de naturalezas según la imaginación de un mago, abrazando armoniosamente todas las cosas del mundo. Por lo tanto, como magos de la Torre Blanca, primero deben reconocer su entendimiento y comprensión del viento. Este era el núcleo de la lección de hoy. El anciano de pelo amarillo murmuró de repente, su mirada volviéndose profunda. Detuve inmediatamente a los estudiantes que querían despertarlo, diciéndoles a todos que retrocedieran, que no perturbaran en absoluto la iluminación del anciano. Un estudiante miró al anciano con preocupación. Expliqué en voz baja que este era el momento del despertar, indicando a todos que guardaran silencio. Momentos después, el anciano de pelo amarillo abrió los ojos. El aura mágica a su alrededor se volvió más condensada y profunda. Su rostro mostró una sonrisa emocionada mientras se levantaba y me abrazaba con fuerza, agradeciéndome repetidamente, incluso llamándome maestro. Le di una palmada en la espalda al anciano, pensando para mis adentros que, gracias a él, las futuras clases deberían ir más fluidas. Después de todo, los de rango inferior al anciano ya no se atreverían a causar problemas, y una ganancia más significativa fue la de Cola de Caballo. Había cambiado con éxito a otra persona problemática registrada en el diario del dueño original. A la mañana siguiente, vine a la sala de entrenamiento de innovación futura. Ayer, Cola de Caballo me buscó proactivamente, diciendo que este lugar era interesante.
Al saber que nunca había oído hablar de esta sala de entrenamiento, me miró como si fuera basura de nuevo. Así que decidí investigar. Abrí la puerta de un empujón y entré. Una voz mecánica sonó al instante, presentando que esta sala de entrenamiento fue construida con tecnología de ingeniería mágica, y que después de registrar la información del usuario, proporcionaría cursos de entrenamiento personalizados, preguntando si quería registrarme ahora. Después de que el sistema confirmara que rechacé el registro, dijo que procedería como un usuario no registrado, y me pidió que estableciera la etapa de entrenamiento deseada. Pregunté confundido qué significaba etapa. El sistema mecánico explicó que el programa de entrenamiento tenía 100 etapas para elegir según el nivel de cada uno. Dije despreocupadamente que empezara desde la etapa 1. Tan pronto como hablé, aparecieron 3 orbes de luz moviéndose lentamente por el aire. El sistema mecánico explicó que debía destruir 3 orbes en movimiento usando ataques físicos o mágicos. También recordó que si se usaba magia de área amplia, el entrenamiento se cancelaría. Levanté la mano con 3 cuchillas de viento, destruyendo con precisión los orbes. El sistema me felicitó inmediatamente por pasar la etapa 1. Este nivel era demasiado simple. Quería hacer directamente el entrenamiento de la etapa 100. El sistema mecánico emitió una advertencia. Le dije que simplemente comenzara. El sistema entonces explicó las reglas. Destruir 1000 orbes usando ataques físicos o mágicos. Recibir el impacto de los orbes en movimiento 5 veces o más se consideraría un fracaso. Tan pronto como terminó, innumerables y diminutos orbes de luz se derramaron como una tormenta, moviéndose tan rápido que solo dejaban imágenes residuales.